18 grados la Asunción, estamos arrancando Cara o Cruz, estamos ya en directo por Unicanal, por Canal 13 también, por las 6:50M, la primera del dial. ¿Cómo estás, Eduardo Pipo Dios Kostianowski? Muy buen domingo para todos y bueno, acá estos pesos pesados con nosotros hoy en primera vuelta, así que vamos a ver qué sale de eso. Muy Claudia, buenas noches. Hola, Claudia. Hola Jorge, ¿qué tal Pipo? Un saludo también a todos los televidentes y oyentes también de Radio 1. Llegó el invierno hacia tu casa, ¿eh? Estás muy sí, abrigada. Estoy bien abrigadita con esta capita de la Condesa Asunción. Bueno, asustó ayer esa conferencia de prensa inusual del ministro de Salud, Julio Y los Mazzoleni. números siguen asustando, los de hoy también, ¿eh? Cuando yo vi en un grupo de prensa que Mazzoleni iba a hablar sábado en ese horario, dije, acá se viene algo raro. Nunca tuvimos una cantidad así como la que Es lo que mostraron ayer. dispara mucho de Ciudad del Este, el penal de Ciudad del Este siempre Sí, por los agrega innexos, 32 casos innexos ayer, sí. hoy también, y eso es lo que preocupa, ¿verdad? Y va a seguir aumentando probablemente, ¿eh? Con el tema del frío, el cambio de clima, la circulación de la gente, yo creo que mucha gente se está relajando también, ¿verdad? Primer bloque, vamos a hablar tema económico mañana y está ya con nosotros el ministro de Hacienda, Benigno López. Tienen que anunciar el plan de reactivación económica. Lo van a hacer creo que desde el BCP, ¿verdad? Del Palacio mañana. Y vamos a hablar un poco también de eso, las consultas, el reclamo generalizado de la gente, cómo se gastaron los 1.600 millones. Estaba leyendo declaraciones precisamente y le vamos a consultar del ministro de Hacienda, Benigno López. Él detalla cómo se usó ese dinero, pero se genera una desconfianza al respecto. ¿Por qué se da eso? ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué la duda de la gente cuando desde Hacienda o desde el gobierno te exponen esos números? Leite, el ex ministro de Industria y Comercio, va a estar acá con nosotros en el debate. De hecho ya está ahí está el ex ministro Gustavo Leite. Él nos dijo la semana pasada en la radio, el gabinete de Mario Abdo Benítez perdió credibilidad. Y eso influye mucho para esta sensación o esta percepción que tiene la ciudadanía de dónde están los 1.600 millones de dólares y si se justifica recurrir a un nuevo préstamo. Yo frente lo que a la pensaba la semana reactivación. pasada, Jorge, era si Benigno pedía, no sé si iba a pedir 2.500 o un número que se dijo nomás, pedía 4.100, hace 3 meses le iban a dar. Pero si hoy pide 100, más ya no le quiere más dar nada. Y no es con él el problema es con cómo se usó lo que no se usó. Y probablemente, no sé si los que usaron son ellos o los que no usaron son los de salud, tendría que comentarnos él realmente eso. Y el segundo tema tiene que ver con estos reiterados casos de abusos que se dan en las iglesias en general, el caso de no sé si era catequista en la iglesia católica, y se genera de vuelta todo un debate en relación a la complicidad o no de las iglesias en general y qué se hace al respecto. Tenemos un debate interesante después del tema económico que vamos a compartir esta noche en Cara o Cruz. Claudia, presenta el primer tema que vamos a desarrollar con nuestros invitados. Y justamente como mencionaba Jorge, mañana el gobierno va a presentar este plan de reactivación económica que aborda diversos ejes, como por ejemplo la dinamización de la economía a través de la inversión en obras públicas y también la protección al empleo. Se contempla solicitar un préstamo de 400 millones de dólares y a partir de eso surgen dudas y cuestionamientos sobre el ritmo de endeudamiento del país y por sobre todo dudas acerca de cómo se utilizó ya el dinero contemplado en la ley de emergencia sanitaria. Pero a continuación tenemos un material. El Paraguay atraviesa la fase 3 de la cuarentena inteligente buscando contener los contagios de COVID-19, pero aún no sabemos en qué fase de la crisis económica se encuentra el Paraguay. Anticipando un colapso de la economía, el gobierno lanzará este lunes un plan de reactivación económica que contempla 4 ejes: la reestructuración del Estado, la inversión en obras públicas y viviendas, contención del empleo y el financiamiento de sectores productivos. El paquete demandará una inversión de 2.500 millones de dólares y de este monto, 400 millones de dólares se obtendrían mediante un nuevo préstamo. El plan tendrá una vigencia de 18 meses y su impacto en el Producto Interno Bruto será de alrededor del 30%,
que según el Ministerio de Hacienda es manejable. Sin embargo, existen diversas críticas hacia el gobierno por la falta de ejecución de los 1.600 millones de dólares en el marco de la emergencia sanitaria y por la mala gestión en las compras para salud. Se solicita un redireccionamiento del dinero otorgado y no ejecutado, en lugar de volver a endeudar al país. Por otra parte, se plantea el debate de comprometer una vez más a las finanzas del Estado para pagar gastos rígidos, lo que a sugerencia de ex autoridades podría subsanarse recortando gastos superfluos. Sobre este tema tenemos una consulta para todos ustedes a través de las redes sociales, @CaroCruzPI, también en Facebook, Caro Cruz, que dice: ¿crees que el Estado debe acceder a un nuevo préstamo para enfrentar esta pandemia? Sí o no son las opciones y los comentarios a través del hashtag COCPI. Muy bien, muchas gracias, Claudia Aguilera. Ministro de Hacienda, Nino López, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes, un gusto estar con Gustavo. Saludo a la audiencia. ¿Por qué esa duda de los 1.600 millones, esa percepción ciudadana? Hemos escuchado de distintas voces, dónde está el dinero, cómo se usó. Sé que hasta el hartazgo venís repitiendo, mostrando incluso tus redes sociales, los números, se usó acá, se usó allá, pero esa percepción de que nos endeudamos para hacer frente a esta pandemia, pero sin embargo el resultado no se percibe. ¿Por qué eso, ministro? Y la verdad que habría que ver a profundidad. Yo creo que tal vez hay un problema también de comunicación, de explicar bien en qué se usa el dinero y para qué sirve ese dinero, ¿verdad? Y para qué sirvió esa deuda, ¿verdad? Yo creo que quedamos de alguna manera estigmatizados por el fracaso de la primer compra en salud pública y nos olvidamos de todo lo otro, ¿verdad? De todo lo otro que se hizo con ese dinero para lo cual se generó la deuda. Gracias a esa deuda, más de 2 millones de paraguayos pudieron llegar al problema de Pitibó. Más de 1 millón de facturas se exoneraron en la ANDE, más de 670.000 facturas se exoneraron en ESAP. Entonces hay otros condimentos de esa línea de crédito. Se dejó de recaudar 400 millones de dólares en 2 meses entre aduana y tributación. Entonces todo sirvió para el bienestar de la población, pero la fracasada compra en salud pública seguramente nos golpeó más de lo que pensamos. En salud pública, de los 500 millones, ¿ustedes le entregaron, le habilitaron ese dinero? O sea, ¿está en salud pública ese dinero? No, nosotros le hemos asignado un presupuesto de 600.000 millones de guaraníes, 94 millones de dólares, pero el resto del dinero, el saldo está a disposición de salud en la medida que lo vaya ejecutando. De esa línea de crédito se han usado 1.008 millones de dólares ya, ¿verdad? No es que no se usó. Y están todos rendidos cuenta en Contraloría, en el Congreso, hay una página web y todo el rato explicamos qué pasó con ese dinero y dónde está. Y lo que no está ejecutado todavía es lo de salud pública, pero nosotros creemos que la pandemia y las necesidades de salud pública van a durar por lo menos todo el año, ¿verdad? O sea, lo único que queda, digamos, por ejecutar y por gastar son los 400 millones de salud. Tenemos también un saldo de que habíamos pensado en la ley 300 millones de dólares para Pitibó y se gastaron 210 aproximadamente. Hay un saldo que queremos utilizar en el plan de recuperación. También hay un saldo que se está ejecutando dentro del programa de IPS que todavía no se ejecutó. Entonces hay diversos sectores que no se ejecutó pero están asignados el dinero. Recursos para asignar nos quedan a nosotros de la línea de 1.600 alrededor de 550 millones de dólares aproximadamente. Después hay un párrafo de la ley que habla de 3 créditos que aprobaron en ese mismo día a iniciativa del Congreso. De eso se usaron 200 millones de dólares para fortalecer y financiar FOGAPI y para fortalecer y financiar la fiducia que se creó dentro de la ley también para sectores que no están bajo un regulador de alguna manera, por decirte, ¿verdad? Ahí se está financiando líneas de crédito de las casas de créditos, de la Comisión Nacional de Valores, del crédito agrícola de habilitación, de las cooperativas de crédito también. ¿Que ese dinero está asignado pero pues no está utilizado? El de la fiducia se hizo una modificación recientemente, se está usando pero no muy rápidamente, coste que tiene es una tasa muy interesante, le llega al ciudadano al 6% aproximadamente, porque esos son todos recursos públicos, ¿verdad? Y el de FOGAPI tiene una ejecución del 70%, del 30% al viernes, ¿verdad? Que yo creo que en un mes hubo
curva importante en su aplicación. Fogapi es un instrumento que tiene más de 7, 8 años, 10 aproximadamente, y nunca se usó. Era desconocido y hoy lo están conociendo más. Y yo creo que en la medida que la certidumbre vaya instalándose en lo que va a pasar en la economía, seguramente ese fondo va a ser escaso. Y para eso estamos a la expectativa de una ley que está en el Congreso de la Nación, donde no solo da más fondeo, sino que eleva la garantía del Estado para sacar un poco de la cancha de los intermediarios financieros el riesgo, el miedo, el temor que tienen a entregar un préstamo. Ministro, ¿se puede saber en porcentajes cuánto se usó de ese dinero para gastos rígidos, para el pago de salarios? También. Sí, está todo en la página web, son alrededor, se completaron recursos, ¿verdad? Para salario de educación, salud y la fuerza de seguridad. También se destinó al servicio de la deuda y también se destinó a programas sociales de adultos mayores y Tecoporá, puesto que en estos 2 meses 400 millones de dólares que debíamos haber tenido no tenemos. ¿Y cuánto más o menos en total para gastos? Son alrededor de hasta ahora alrededor de 400 millones de dólares. Pero en esos 400 millones de dólares no se incluyó la gratificación del personal de Todavía Blanco. no, eso está en cancha del Ministerio de Salud, que tiene que hacer la lista y tiene que hacer la determinación de quiénes van a cobrar. Pero se contempla en los fondos destinados para salud eso, Sí. ¿verdad? ¿Hay disponibilidad Sí, para hay. eso? Salud con nosotros tiene todavía 420 millones de dólares que está a disposición de ellos. Gustavo Leite, ex ministro de Industria, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar con todos ustedes. La semana pasada escribiste, reducir o endeudarnos, reducir, no me acuerdo el orden que usaste. Sí. Lo pusiste como interrogante, como pregunta Sí. en tu artículo en La Nación. Sí. Y expones allí que se puede, haciendo un recorte, generar 500 millones de dólares Sí. sin necesidad de recurrir a un préstamo. Le Sí. pregunté la semana pasada sobre ese artículo tuyo al ministro de Hacienda, Benigno López, me dijo, eso no se puede hacer, eso no sé de Y dónde y sacaste. por eso Sí. que yo con Benigno tengo que confesarle, soy amigo desde hace 40 años. Y es triste tener que estar en formas de pensamiento diferentes. Yo creo que él tiene la gran responsabilidad de cortar eso como señal. Vos decías antes que el gabinete perdió credibilidad y perdió credibilidad. Y perdió credibilidad por estas cosas. Porque si vos te pones a pensar, y él lo sabe, hoy como consecuencia de la pandemia se está gastando menos en rubro 100 que el año pasado. Mucho menos. A mayo de este año. No. ¿Por qué? Porque no, sí, estoy es dando rubro las 100? páginas, pero entonces vos no lees las páginas No, de tu pero ministerio. yo sé, conozco el rubro 100, no, y salario sí. sigue siendo el mismo. Y bueno, En pero los accesorios sí. Y bueno, y no hay horas extras, no hay gastos super. Entonces, quiere decir que la pandemia te está mostrando que sí se puede. De todos modos, esta discusión va a llevar hasta las 10 de la mañana. Si él dice que no, yo digo que sí. Ahora, yo tengo una teoría. Lo que sí yo digo, y apelo a que Benigno, que es el jefe del equipo económico y de alguna manera es el presidente de facto en la economía, porque eso es lo que es el ministro de Hacienda, que la ciudadanía no quiere darle más ningún centavo al gobierno. Y tal vez la ciudadanía tiene razón. ¿Y por qué tiene razón? Tiene razón porque en el 2019 crecimos a 0. Tiene razón porque ustedes en noviembre del 2019 le dijeron al Congreso que tenían que elevar el déficit al 3% del PIB para que no paren la obra pública. Y realmente ese déficit, esos 500 millones de más, se fue a gasto corriente. Entonces, hay un descreimiento al respecto de lo que dice el Ministerio de Hacienda y de los resultados de esa plata y de los resultados en la economía. Y Benigno sabe mejor que yo y ustedes. La inversión en Paraguay siempre fue entre 18 y 22% del PIB. Si el Estado, vamos a esperar que el Estado haga la inversión como para que impacte en el PIB, ese, no sé, ¿cuánto fue la inversión el año pasado, obras públicas? ¿700 millones? No, No fue. cerca de 1000. Bueno, ahí tenemos un problema de vuelta. Yo leo las páginas de su ministerio, él me dice que es otro. Da igual, 2,5%, asumamos que tiene razón. No es nada, pero la señal del corte, la señal de achicar el Estado, la señal de que se acabe la corrupción es lo que está esperando el sector privado para invertir. Y viene esperando desde junio del 2018. Y es una anécdota que yo le cuento siempre a todos. Yo no tuve la oportunidad de contarle al ministro. Fuimos a Chile el año pasado para una reunión. Estábamos trabajando en traer una inversión chilena importante a Paraguay y los propios chilenos nos dijeron, mira tu país. Y en junio del 2018 todos los indicadores pareciera como que alguien levantó la palanca del acelerador y los tiró para atrás.
hay una realidad y ustedes tienen que conocer la realidad. Y nosotros como amigos le decimos la realidad. El gabinete perdió credibilidad. Yo siempre digo esto porque nosotros somos todos futboleros en Paraguay. Yo me fui a la cancha el año 99, no sé si vos te fuiste a ese partido famoso en que Palermo erró 3 penales en la cancha de Luque. Cuando hubo el tercer penal para Argentina, los argentinos estaban, uy, mi Dios, cuando se agarró Palermo vuelta la pelota. Estaba cantado que iba a errar. Y eso es lo que está sucediendo hoy con el gabinete. La gente ya le perdió confianza porque se le dio todo. Este es un gobierno que tuvo todo. Todo lo que pidió se le dio. Y los resultados son míseros. Y el sector privado no está viendo luz al final del túnel, no está viendo que ustedes tengan la capacidad para sacarnos de este problema. Y eso es lo que yo apelo a que ustedes puedan hablar con el presidente. El presidente tiene que actuar como el presidente de un club de fútbol. Si su equipo no anda, y tiene que cambiar el técnico, y tal vez tiene que cambiar todos los jugadores. Eso es lo que yo propongo para salvar Paraguay. Y hay otra cosa preocupante que yo quiero dejar hoy, porque no me voy a perdonar no decirlo. El Putibó es muy lindo, pero si pasa de 2 meses más va a ser una argentinización. Vamos a tener 1 millón de personas viviendo del Estado, vamos a llegar a 2 millones de personas que reciben plata del Estado sin trabajar, contra 600.000 contribuyentes, contra tu contribuyente, contra vos, contra ella, contra vos y contra yo. Y eso no es saludable tampoco. Entonces, ojo con lo que estamos haciendo aquí, para mí populista y para mí para salvar políticamente al gobierno. Nosotros, Paraguay siempre tiene que venir primero. Después tiene que venir la salud de la economía de Paraguay y la salud de los paraguayos. No está el ministro Mazzoleri, yo sé que no es tu responsabilidad. Si Taiwán, estuve viendo un partido de rugby, yo sé que vos sabés que a mí me gusta el rugby, en Nueva Zelanda, 50.000 personas en la cancha. Ahora, hace una semana. Nueva Zelanda cerró, se preparó como país, hizo un esquema de concientización de su gente y volvió a la vida. Taiwán, nunca pararon las escuelas, nunca pararon los negocios, 7 muertos tiene. Entonces, ¿por qué tenemos 100 días de una indefinición que nos cuesta caro? Yo sé que tal vez vos estás en ese lado, estuviste en ese lado de la pelea en el gabinete, porque el Ministerio de Salud tiene que entender también que si no hay contribuyentes sanos, y vos sabes muy bien, la recaudación del año que viene es sobre los impuestos de este año, sobre la ganancia de este año. ¿Y quién va a pagar impuestos este año entonces? Entonces, nosotros tenemos un problema de la mano de usted este año. No sé cómo va a ser el debate de los 400 adicionales. Y el año que viene estamos mirando a un agujero de 1.400 millones de dólares sin empezar a hablar de recaudación si miramos los números del 2019. No quiero estar en tu silla, te deseo todo lo mejor siempre, pero no estoy de acuerdo con muchas cosas que están haciendo. ¿Qué decís, ministro? Yo creo que hay que aclarar una cosa que parece que Gustavo se olvida también, ¿verdad? Y hay que ver cómo leemos las páginas, también a lo mejor leemos de manera diferente. Primero, él habla del año pasado y se olvida la sequía. Se olvida la sequía que tuvimos que hizo que la economía caiga. Y se olvida también que desde julio a marzo de este año crecimos promedio 4,5%. O sea, las políticas que implementamos en una situación de crisis funcionaron. Se olvida también que estamos en pandemia y que la pandemia trae un nuevo desafío que nosotros no teníamos previsto, a lo mejor él sí, ¿verdad? Pero nosotros no teníamos previsto y tenemos que ver cómo enfrentar. Esa pandemia trae una necesidad de desafíos importantes de parte del gobierno y de la ciudadanía en general. O sea, la ciudadanía se portó 100 puntos, el gobierno tomó todas las medidas que podía tomar. Nuestro paquete de emergencia está en línea con lo que tomaron otros países. Sí, puede ser que sea una cuestión complicada, pero una situación necesaria hoy porque hay gente que va a quedarse sin trabajo. No hay fórmulas mágicas, no hay forma, a no ser que él tenga una y me diga, mi amigo seguramente me va a contar cuál es la fórmula mágica para no perder trabajo, ¿verdad? O para que los empleos todos funcionen. No va a ocurrir eso, algunos se van a quedar, nuestra economía, él sabe que estuvo en el MIC, es sumamente informal, casi el 70%, a lo que cuesta llegarle. Esa gente que antes ganaba 5 o 6 millones de guaraníes, hoy no tiene ningún acceso. Esa es nuestra obligación también de responder, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros toda la obligación que tomar para resolver esos problemas. Hemos tomado todas las medidas. Podemos hablar de todas una por una podemos hablar, ¿verdad? Y todas las medidas están a disposición de la economía y de la gente, ¿verdad? Y la gente va a tener seguramente la posibilidad de usarlas de acuerdo a cómo se vaya desenvolviendo. Yo creo que uno de los elementos fundamentales acá es la certidumbre hacia adelante. Vamos a seguir saliendo, van a pasarse las fases de la cuarentena o vamos a volver atrás, ¿verdad? Yo creo que esa es una de las dudas que todos tenemos. Esperamos que los efectos no sean como parar la economía y volver otra vez atrás, que sería un efecto complicadísimo para el futuro,
pero todas las medidas que se pudieron tomar se tomaron. Yo creo que es una cuestión de percepción. Tal vez él perdió la confianza del gabinete y es válido. Yo no me puedo enojar porque pierda, ¿verdad? Yo no sé si es general eso. Y si no es a través de la deuda para salir adelante, yo creo que su plan no es correcto. No se puede hacer ese corte que él plantea en el artículo o lo que ustedes me plantearon. No podemos. Primero, del 100% del presupuesto, 75% de lo que él señala es educación, salud, fuerza de seguridad. Te queda 25, 690 millones de dólares para poder tocar. De esos 600 es el resto de todo el Estado. O sea, si vos tenés que recortar 40% ahí. Pero Benigno, hay una cosa ahí, disculpame te interrumpa, cuando se habla de salud, educación y Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, también ahí se puede hacer un recorte, porque vos sabés que hay una burocracia gigantesca que si bien vos decís el Ministerio de Educación no es 100% maestro que están enseñando niños y compañía. En todo se puede hacer, por eso nosotros estamos enfocando todas las reglas, las condiciones de fondo para hacer eso. No se puede sentar en un bisturí hoy y cortar medicamentos, no podemos. Cortar algunos ítems necesarios. No, nadie pide eso. Es parte del planteamiento. ¿Puedo intervenir yo? Porque el que escribió el artículo soy yo y están discutiendo. Vos parece que no leíste y no tenés por qué leer, pues sos ministro así, estás muy ocupado y no te discuto. Yo lo que decía es, si tomamos el rubro 100 de la administración central, del que se ejecutó casi 2.400 millones de dólares el año pasado, 2.398 millones, sí. 1.700 de sueldo con aguinaldo, 240 es honorarios con aguinaldo y hay 400 millones que es bonificaciones. Yo digo que ahí sí se puede meter mano porque nuestros funcionarios públicos son paraguayos y ellos vieron que todo el país se ajustó el cinto y si vos le decís no te vamos a tocar tu sueldo, no te vamos a echar, no estamos ni pensando en eso, es más, tal vez tendríamos que empezar en un programa de retiro voluntario que lo hablamos antes en línea privada por otro lado. Ahí hay 400 millones de donde tenés que poder sacar algo. Y después tenés los otros rubros. Vos ejecutaste el año pasado, Administración Central, 6.000 millones de dólares. De eso, 1.300 millones es transferencias. Que sería bueno que Hacienda le diga a la gente en qué se va esa plata. Y 240 millones es inversiones financieras. También sería bueno que Hacienda... Y si vos hiciste todo ejercicio y le mostraste a la gente, le dijiste, acá no se puede porque... bueno, nos callaremos, pero hay como un silencio en Hacienda. El rubro 800 y el rubro 600 es un rubro secretísimo. A mí me gustaría más transparencia para que la gente entienda. Y si vos nos demostrás que no se puede por esto, entonces yo me callo. Pero hasta que nadie me demuestre lo contrario, yo demuestro cuáles son los rubros donde sí se puede cortar. Y hay otro rubro, el rubro 200. Casi 300 millones de dólares. ¿Medicamentos? No, y pues no vaya a cortar medicamentos. No, medicamentos rubro 300. No vaya a cortar rubro 200 de servicios no personales, consultoría, pasaje y demás. Entonces, parece que le estoy enseñando al ministro diciendo estoy, no quiero, pero me está enseñando, no, gracias, no hace falta. Entonces, yo lo que quiero es que quede claro que sí se debe hacer ese ejercicio. Soy un paraguayo que de corazón, o sea que yo te aprecio a vos. Y te digo, si ustedes no hacen ese ejercicio, puede ser que pase otra vez ese 400 millones, puede ser que le azucaren a la gente. Pero independientemente de que yo creo que sí sabes, la calle está caliente en contra de este gobierno. Y está caliente en contra de este gobierno básicamente por la corrupción institucionalizada que percibe. Yo sé que eso no tiene nada que ver con la gestión del número, pero en el contexto global, es lo que por eso dije ese partido de fútbol. Estaba caliente el partido, ya había errado 2 penales Palermo. Cuando él agarra la pelota, el técnico dice, vos no vas a chutar, espera. Yo creo que ustedes, y disculpame, no sé si te va a enojar, deberían todos poner su cargo a disposición, decirle a tu hermano Marito, tengan libre, hagan un nuevo equipo, denle aire a la gente, denle esperanza a la gente. Cada vez que sale un anuncio del Ministerio de Hacienda, de Mazzoleni, que te recuenta el número de cama y demás, la gente entera estos tipos. Eso es lo que hay hoy. Entonces, eso es lo que yo tengo que transmitirte porque eso es lo que yo veo. Ahora, de que se puede cortar 500 millones de dólares y de hecho vos ya cortaste más o menos 100 este año sin quererlo en lo que es superfluo del rubro 100, ya lo hiciste. A lo mejor sin quererlo porque estás ejecutando menos que el año pasado en el rubro de personal. Quiere decir que sí se puede. ¿Y quién sintió? Nadie. Parece que hay que poner también unas vallas para entender lo que es el presupuesto, lo que son recursos, ¿verdad? Nosotros hemos cortado recursos, el presupuesto sigue siendo el mismo, y hemos recortado recursos en enero, con la ley, con el plan financiero de enero, y en marzo con la ley ¿cómo te iba a decir? Con la ley de emergencia. O sea, lo que se puede hacer, se hace, lo que se puede tocar, se toca. Es más, se está tocando desde hace unos años alguna cantidad de
de ese tipo de beneficios, pues no se puede tocar todo y no se puede decir alegremente 500 millones poder cortar aquí o allá, porque si no, ya lo hubiéramos hecho en el gobierno que tuvimos juntos. No lo hicimos. No porque no quisimos, sino porque no se podía. No se puede hacer de la manera que él plantea. La manera que él se plantea se tiene que ser gradual, tiene que ser hacia adelante. No podés tocar todas esas cosas porque son muchas cosas que son casi que derechos de las personas, ¿verdad? Entonces, eso que tocamos en enero ya fue un problema, que se generaron huelgas y compañía. Eso que tocamos en marzo también es un problema. Y algunas cosas son parte integrante del salario, otras son privilegios que se pueden tocar. Lo que tocamos nosotros es lo que consideramos que era irrazonable. Entonces, de tocar así como se plantea, no se puede. Eso, vamos a trabajar en esos temas de transparencia que él plantea. Eso una persona que entiende perfectamente, entiende en qué está el rubro 200, 600, 700, que son rubros que no puede tocar. Unos hace cuenta de las empresas descentralizadas, otros son medicamentos, insumos, otros son cuentas que hay que aportes a los organismos multilaterales, que todos están, que tienen que cumplir, ¿verdad? Pero lo que dice la gente es una cama que se despachó a $60 y le iban a vender a 4.600.000 y vos haces esa extrapolación a todo lo que es las compras y demás, sí se puede. Por eso te digo, hay un problema, yo estoy de acuerdo que a lo mejor un problema de comunicación, lo que sea. Lo que sí digo, en el gobierno que estuvimos juntos no se cortó porque no necesitábamos cortar. Porque nosotros tenemos un superávit operativo y porque nuestra deuda era solamente para inversión. Y vos sabés, porque hablas con Santi, hablas con Carly Fernández, vos sabés eso. En este gobierno eso no ocurrió en el 2019. No es cierto eso. Benigno, la sequía, pues todos tuvimos sequía. Vos fuiste parte del gobierno donde estuvimos juntos y ¿acaso que no hay una inundación que casi llevó Pilar? Pero pues no es tenemos cierto lo que vos decís. ¿Qué es lo que no es El cierto? año pasado no es culpa de eso que hubo Primero terminamos con superávit operativo el año pasado. ¿Y para qué? ¿Quiere decir que tu 3% de déficit fue para inversión? ¿Vos invertiste 1.200 millones? Yo invertí 1.100 millones, invertimos. Bueno, Lo que pasó ahí es que se cayó. Lo que pasa, Benigno, No, lo que pasó ahí es que se cayó, disculpame no. vos, lo que pasa ahí es que se cayó la recaudación, una parte importante de la denominador. Y además no es una decisión nuestra la de haber pasado el 3%, pedimos permiso a toda la bancada, Claro, todos aprobaron. pidieron permiso en noviembre con la bola que iba a parar y que era solo para infraestructura. Y no es bola, y es verdad. Benigno, ya habían sobrepasado el límite. ¿Sabe para qué pidieron? Para que uno te vaya y preso porque iba a violar la ley de responsabilidad ¿Por qué fiscal. pidió yo 1.000 pesos? Y porque si vos violas la ley de responsabilidad fiscal, a vos te van a venir a perseguir el fiscal, ya mío. Pedimos para cumplir la ley y pedimos para seguir con las obras y pedimos a finales de octubre cuando se vio que era necesario pedir. Y se habló con todos, o sea, que vos no hayas estado de acuerdo es una decisión tuya, ¿verdad? Pero todos estuvieron de acuerdo. ¿Quiénes son todos? ¿Quiénes son todos? Todo ¿Por el qué nombre? Congreso, todo el Congreso. Ah, bueno, el Congreso. Bueno. Y si es por eso, yo hablé con todos, Mira. con todos nuestros amigos también estaban de acuerdo. Bueno, conmigo no hablaste. No sé quiénes son tus otros amigos con los que hablaste. Conmigo no hablaste, pero no importa. Yo no soy Pero vos no cifra. sos economista. No soy Yo economista. hablé con los economistas de tu gobierno, de bueno, nuestro gobierno anterior. está bien. Quiere decir que, bueno, ese problema ellos contigo. Ahora, lo que yo digo nomás, vos fuiste parte fundamental del veto del presidente Carter al presupuesto desfinanciado del 2017. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, el año pasado el presupuesto que te saca el Congreso es un presupuesto desfinanciado en rubro 100 personal, casi 180 millones de dólares. Yo te digo nomás, una cosa es que vos regules por plan financiero y otra cosa es que Marito Ago diga veto un presupuesto. Eso es lo que está esperando la ciudadanía. La ciudadanía está esperando el liderazgo del presidente que cuide el bolsillo de la gente. El veto es de última ratio. Nosotros pudimos resolver en el plan financiero. No. En el escenario del 2017 no había forma de resolver. Es que no estás resolviendo y la razón por la que no estás ¿Por qué? resolviendo es porque la gente está en contra de lo que estás haciendo, porque la gente te dice, Jorge Pero vos- Torres al empezar, ¿dónde es lo que se fue los 1.600 millones de dólares? Y si vos me decís que esa plata es para salud 400, estás boleando, ya bicicletearon toda esa plata. ¿Pero de dónde sacaste eso? Y la otra cosa, ¿cómo es que vos, le decía al ministro de Salud, che, socio, no te das cuenta que tenemos una pandemia, no podés hacer un hospital, no podés pagar los medicamentos, Pero acá hay vos- 400 palos. ¿Quién vio el ministro de vos- Salud que no quiere usar 400 Vos palos? le representás a la gente y vos sabés lo que Yo yo, no- hablo. yo me vos represento a decís, mí, yo me represento a mí. la gente sí. Yo escucho y a la vos gente. sabés lo que yo hablo con el ministro de Salud. No, pero me Y di bueno, cuenta, no hay resultado. ¿Qué es lo que no hay resultado? Y no hay resultado. El dinero se usó en lo que se tenía que usar de acuerdo a la ley. La ley autorizó los gastos, ¿verdad? Y el Ministerio de Salud tiene a su disposición esos recursos. O sea, La no es ley- que ese dinero no está. La El dinero ley- está ahí la a ley- la cuenta de ellos. bueno, la ley le di, entonces el ministro de Salud, un gran inútil, porque tiene 400 millones Es de una dólares. percepción tuya. Sí, bueno, tu y digo percepción yo, es totalmente diferente a la mía con respecto a eso, pero es Está tuya, bien. no es el mundo entero, no solo yo la verdad.
Está bien. Tengo que hacer Lamento esta discusión, la gente según se va a aburrir, va No, a pues es muy apagar. interesante porque son puntos de vista distintos pues, para confrontar, porque de alguna manera esa lectura que vos tenés, Gustavo, de alguna manera es una lectura que también tiene la gente. Y convengamos que eso que expone Benigno, hay otra gente que a lo mejor coincide con él. Y eso se trata un poco para enriquecer esto y sacar en limpio, porque hay, convengamos, Benigno, ministro, Sí. esa percepción real, ¿verdad? Con lo que hablábamos al inicio, no lo decimos nosotros, eso se siente, nosotros todos los días en la radio tenemos ese De hecho, retorno, vos la lo reconocés gente... al decir que hay una mala comunicación quizás, Claro. pero porque ¿Cómo, lo de pero los cómo la 1600 gente no va a estar molesta si están cerradas hace 100 días? no, pero ¿Cómo no va a es solamente estar? por eso. ¿Quién va a Fue estar Benigno contento? que de repente ve, te dice, este Bukele, como llaman de no sé dónde, Guatemala. Bukele, o sea, Salvador. hace un hospital de 75 millones de dólares que parece, yo no sé si parece la NASA, a lo mejor es bola. Y vos decís, y yo hice que hice un toldo allá en tal lado, y como dice, tengo 400 palos y no uso, porque no puedo usar, porque yo confío en Mazzoleni y en su honestidad. Pero evidentemente le cuesta la gestión a Mazzoleni, ¿verdad? Y no hay Pero no, gestión. no sé si hizo igual al de Ukelele, pero hizo hizo 2 hospitales, hizo, Sí, pero, para contener a la gente, de acuerdo a las posibilidades que nosotros tenemos. Hizo 2. pero tenés 400 palos, o sea, puede Y- hacer ese hospital que hizo Bukele. Y no sé yo, porque él tenía previsto para qué necesitaba esa plata, ¿verdad? Él no puede gastar en otra cosa que se va a quedar corto. El problema es el problema de los recursos. Vos poner tu presupuesto, lo que querés, pues de acuerdo a los recursos vos vas gastando. Él tiene establecido en qué necesita esa plata. Ya que vos tal vez no creas que yo no represento a la gente, pero yo escucho a mucha gente, la gente cree que los 1.600 millones salieron así, con pistola cargada para Hacienda, para hacer lo que quiere, pues básicamente eso es lo que salió, para poder cubrir todos los agujeros que tenían y a salud le van a ir dosificando. Eso es lo que cree la gente y eso es lo que se ve. Pero no, eso es lo que tiene que mirar en la página y en las informaciones que damos. Ahí está dónde está la plata. Está exactamente Te puntillosamente pregunto dónde están yo, los recursos. ¿vos estás seguro de que el PTBO le está llegando realmente a la gente Absolutamente que seguro. De lo que está de acuerdo a a la un ley, millón de personas? ¿Vos chequeaste? a 2.100.000 le llegó. Se dio. Entonces tenemos una argentinización. Ustedes, tu gobierno, el gobierno donde vos estás, yo ya no estoy, por suerte, bueno, no quiero estar pegado a este gobierno, va a argentinizar el Paraguay. Eso No, es lo que va a pasar. No creo que pase eso, ¿verdad? ¿Cómo le sacás a 2 millones de personas la platita le mandada todos los meses? Le vas a tener que sacar en la medida que la economía se recupera. Así fue el Ah. plan que se autorizó con el apoyo en el Congreso de todos. Está bien. ¿verdad? Quiero Así ver es. si Podemos tenés ese hablar después apoyo de del corte vuelta. del plan, ¿verdad? ¿Cuál es el plan? Después vamos a hablar, ¿Y sí. o sea que si no funciona el plan, le vamos a tener que... ¿Cuánto cuesta el PTBO? ¿80 palos al mes? Y más o menos eso. 80 millones de dólares al mes. ¿Quién va a pagar? Los mismos 600.000 que pagan todos los impuestos, todos los... No es sostenible el modelo. No hay Yo credibilidad. entiendo que no es sostenible el modelo del aporte eterno. Yo entiendo que no es sostenible el financiamiento de gastos corrientes. Es la primera vez que se hace en función a una cuestión de la ley, de la situación real. O sea, vos no ibas a tener recursos para funcionar el Estado y le tenías que dar una cantidad de alivio a la gente. A más de 2 millones de personas le llegaste con la cantidad de medidas que se tomaron, ¿verdad? En el tema de los impuestos, en el tema de ANDE, en el tema de SAP. Entonces eso tiene que financiar. Para calzar eso es. Lo siguiente endeudamiento no está para eso. Ahora, ¿queremos o no queremos tener un plan de contención social? Es la respuesta, la pregunta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Y queremos o no queremos? No No es sé. que, no es que queremos o no queremos, debemos. Y bueno, entonces tenemos que financiar. Y debemos llegar a 2 millones. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa si el plan no funciona? O sea, hay muchas cosas. Pero vuelvo a insistir. El penal de Palermo no debería haber chutado Palermo el tercer penal. Psicológicamente no estaba listo y la gente ya temblaba. El plan de vuelta que vas a anunciar mañana en manos de ustedes no tiene apoyo ciudadano. Y esa es una realidad que ustedes como gabinete tienen que ver porque Paraguay viene primero. Eso es lo que yo quiero dejar en claro. No es porque vos seas malo o bueno, sino porque ya chutaste 2 penales y erraron lejos el arco. Yo no sé si erramos los penales, ¿eh? Hay que mirar. Es preguntar a la gente. Es una percepción tuya. Está bien, listo. ¿Verdad? Está bien. Tengo que hacer una pausa cortita. A la vuelta seguimos hablando sobre este tema, a propósito de este plan que se va a presentar también mañana. Lo que yo rescato de la vuelta, Gustavo, me gustaría responder. Esto que dice Benigno, pues yo trato siempre de ser bastante objetivo, porque yo reviso esos 1.600 los números. Me dice, en 100 se fue al Ministerio de Agricultura, PTMO 80 y PS 100. Tenés eso. A lo mejor lo que falta es desmenuzar y respaldar cómo se usó ese dinero. Pero esa plata, según como describen, esa plata se destinó para eso. Lo que no funcionó, evidentemente, es lo de salud, porque por las compras fallidas, por los escándalos, etcétera, etcétera. Ahí podemos coincidir. ¿Cuál es la fórmula mágica, Gustavo, para esta situación, para hacer frente? Cuando Benigno dice, nosotros hicimos todo lo que el protocolo
nos señala que tenemos que hacer, o el manual nos dice que tenemos que hacer. Hicimos todo, ¿verdad? ¿Cuál es la otra alternativa? Si no hacemos esto, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que reducir gastos. A la vuelta a la pausa, venimos enseguida. Seguimos en Caro Cruz y vamos a ver los números de la encuesta que habilitamos en redes sociales, a ver qué opina la gente. ¿Crees que el Estado debe acceder a un nuevo préstamo para enfrentar esta pandemia? 89% no, 11% sí. A ver, Facebook, 90% no y 10% sí. Bueno, muchas gracias, Claudia. Gustavo, quiero arrancar contigo. Me da la sensación, ya que usaste el ejemplo del fútbol, el caso de Palermo en reiteradas veces, te pregunto esto, ¿no es muy fácil también estar en la gradería y opinar sobre el partido de fútbol, verdad? Mucho más complicado podría ser estando en la cancha, tomando las decisiones, con la presión precisamente de la gradería y en una situación muy distinta, porque nadie se preparó para hacer frente a esta pandemia, y ahí es cuando viene el ministro de Hacienda y dice, nosotros hicimos todo lo que el manual dice que se tiene que hacer. Entonces, si decimos que no estamos de acuerdo con esto, ¿cuál es la fórmula mágica para enfrentar esto a tu criterio, Gustavo? Cuando vos ya le ahogaste al ahogado y después le aplicás el manual de respiración boca a boca, apretarle el pecho, ¿verdad? El año 2019 fue un año pésimo para nuestra economía, a pesar de sus números, todo lo que él explica, la sequía, todos los gobiernos tienen problemas. La muñeca del gobernante es la que se tiene que ver en el momento de los problemas. En el 2019 crecimos a cero. Nosotros, y él lo reconoció, le dejamos una economía que funcionaba, que estaba en el cuarto piso. Y claro que ahora vamos a tener rebote, porque estamos en el subsuelo, del subsuelo a la planta baja. ¿Pero qué es lo que se hizo mal nomás puntualmente? ¿Qué es lo que se hizo mal? Yo creo que este gobierno no le dio seguridad al sector privado desde el primer nombramiento que hizo en junio, ya el presidente Abdo Benítez. Y a partir de ahí ocurrió un montón de cosas. Nosotros, Iberino sabe, desvinculamos a 11.000 personas, las volvieron a meter. Las señales, el sector privado se mueve por señales, no se mueve por discurso, no se mueve por rimbombantes declaraciones. Entonces nuestra economía, como consecuencia de la falta de credibilidad inicial ya del gabinete, estoy hablando junio, julio, agosto, cuando juran todo, era un gabinete por oro. Y te das cuenta por los resultados. Mirá el sector que quiera. Él, bueno, todos le apuntan siempre al ministro de Hacienda porque el que reparte la plata. El que tiene que recoger, el que reparte. Pero, llego de vuelta. Para mí, que lo que deberíamos haber hecho hace rato es entender que la ciudadanía necesita esperanza con algo de sustento. El sustento que ellos hablan del endeudamiento perenne, que es lo que está proponiendo como la única alternativa, no es tal. Y lo dije varias veces. Nosotros, y él me va a decir, no, pues no se puede porque... Tenemos que usar, si vos supieras lo que pasó con los royalties en los últimos 25 años, ¿vos volverías a meter lo que Itaipú te va a dar al presupuesto? Yo no sé lo que él dice. Entonces yo digo, adelantemos la negociación con Brasil. Deberíamos haber adelantado hace rato. Veamos cómo va a quedar ese anexo C, por qué no se puede hacer antes y arreglo de parte y traer esa plata. ¿O acaso no le planteaban al Congreso endeudarnos sobre Itaipú? Se le planteó también. No. Yo no estoy de acuerdo, y bueno, entonces dicen cualquier cosa. Cualquier cosa. Bueno, entonces yo no estoy de acuerdo con endeudar a Itaipú después que trabajaste 50 años para dejar la deuda en cero. Pero si él y yo somos socios de una empresa rentable, no podemos tomar un crédito sobre la empresa y cada uno lleva su plata. Pero sí podemos decir, bueno, mira, yo de mis dividendos, uno tiene problemas que yo descuento, no tengo problema y me voy, hago. Pero veo que se está encerrando esto a que la única alternativa es el endeudamiento. Claro que hay que endeudarse para infraestructura. Pero vos cuando metés la plata toda dentro de la bolsa, vos preguntaste, ¿se puede garantizar que eso se garantiza solamente al final de la ejecución? ¿Y qué es lo que tuvimos en el 2019? 3% de déficit. Y él dice, sí, es cierto, el Congreso lo autorizó. Y sí, lo autorizó el Congreso. Error del Congreso también, porque no iba a parar nada si no se autorizaba. Sí, ya está en noviembre, se fue a pedir la autorización. Entonces, aquí lo que falta un poquito más imaginación también. Faltan algunos mecanismos que tienen que ver con la esperanza a la gente. Los empresarios de Ciudad del Este, después de, ¿cuánto van a cumplir ya? 22 meses de gobierno, se fueron a hablarle y decir, bueno, vamos a tener que hacer un plan para ustedes, porque el problema de Ciudad del Este ya venía compuesto y la pandemia le da un golpazo. El crecimiento económico ya fue cero. La pandemia nos liquida sobre algo que ya estábamos mal. Y eso es lo que yo le reclamo a ellos. Poca reacción, el menor, pero crecimos 4,5%, la sequía.
Eso no son excusas. Yo digo, háganle una encuesta a usted independiente, sin que esté yo ni él, a los 100 empresarios más importantes de Paraguay, a ver si ellos estaban con intención siquiera de invertir en Paraguay. Fuera el presidente Carter, que es el único que hizo en los últimos 22 meses, iban a ver que no le genera credibilidad ni el gobierno, la cabeza, ni el gabinete. Por eso yo digo, no se puede ir al presidente porque es el que elegimos. Entonces debería darse una limpiada de gabinete, salir con un discurso nuevo y con nuevos administradores que le digan, así se va a usar esto, porque infelizmente, a pesar que yo hasta le quiero creer a Benigno, no le cree la gente, tenéis 90-10, no, o ustedes creen que yo manipulé eso, o yo soy el genio del Facebook, no le cree más la gente al gobierno, y ese es un problema grave, porque si la gente no le cree al gobierno, cualquier cosa que... Ese cuando ya el jugador que ya nadie ya le gritan todo cuando agarra la pelota en el mediocampo. Ese es un problema que tenemos hoy, a pesar de todo lo que se hayan esforzado, y le agradecemos se hayan esforzado. Estar en el sector público no es fácil. Es cierto que es más cómodo estar en la gradería. Y cuando vos estuviste adentro, sabés en qué momento, acá tiene que... Y vamos a ser sinceros, los ministros, y son fusibles. Son fusibles porque ¿por qué hay cambio de ministro y no hay cambio de Pero insistí presidente? con eso, Gustavo. ¿Quién tiene que salir de este gabinete? Todos. ¿Benigno también? Todo. Y él tiene la honrosa o deshonrosa, da igual. La historia lo va a juzgar. Responsabilidad de ser el cajero de la fiesta. ¿Y qué es lo que falta? Plata. ¿Y a quién le va a culpar? Al cajero. Yo le entiendo muchas cosas, pero también no estoy de acuerdo en otras cosas. Eso es lo que yo digo. Benigno. Yo creo que hay que mirar los números, ¿verdad? No sé cuáles son sus previsiones, ¿verdad? Pues si vamos a comparar, la inversión que trajo Gustavo en sus primeros 2 años es similar a la que trajo Liz Kramer a hoy. O sea, diferencia ahí no hay. Si vos vas a ver cómo le evalúan a Paraguay afuera, seguimos siendo casi grados de inversión, con sequía y con pandemia. Algo habremos hecho bien, digo yo, ¿verdad? Si vas a mirar el Banco Central, sigue cumpliendo con su meta de inflación. Y si vas a mirar el plan que pusimos en una pandemia, que no tuvo ni él, ni yo, ni ningún gobierno en los últimos 100 años, nuestro plan está acorde con lo que hizo toda la región. Entonces, la percepción que él tiene del desagrado que le da al gabinete es una cuestión de él. Y está bien, nadie quiere que no somos billetes de $100 para que le caiga bien a todos, ¿verdad? O tal vez Gustavo quiere entrar a meter el penal, que es el tercer penal de Palermo. Él quiere entrar... Claro, a lo mejor cambio Palermo, entra Gustavo y mete el penal él. No sé cuál es su estrategia, pero yo creo que es muy sacada de extremadamente proporción. loco para querer ser parte de este gobierno. Y Nadie bueno, quiere ser parte de este gobierno. no sé yo eso. Tu Eso decís vos. Tu hermano yo dijo un sincericidio, no sé, es difícil encontrar ministros que quieran jugar con... La verdad, No, es no benigno. vaya a sacar de contexto las cosas como solés hacer. Eso no dijo él. Como ¿Verdad? yo suelo Dijo en hacer. algún momento ¿Cuál complicado, es el ¿verdad? plan, ministro? Porque la gente también Mañana vamos a sacar el plan. Pero Mañana ¿cuál es vamos la a idea anunciar. de ustedes? La idea es generar fuentes de trabajo, proteger el empleo, recuperar los empleos que se cayeron y hacer una reforma profunda de todos los servicios que están funcionando mal. Por ejemplo, compras públicas, sistema de servicio civil. Yo creo que por ahí empieza lo que él quiere hacer, pero tiene que tener unas reglas nuevas para hacer valer la meritocracia por encima de todas las cosas. Son todas cosas que se están viendo hace rato y hacia eso apunta mañana el comunicado que vamos Pero a dar. ¿cuánto tiempo tenés vos para...? Porque ustedes hablan 18 meses de ajustar, para ajustar el gasto público. Nosotros para vemos como que es ajustar- urgente. O sea, nosotros vemos que el gobierno pierde plata, digamos, como empresa pierde plata totalmente en el gasto, sobre todo en el gasto rígido. Y lo leemos a ustedes como muy de espada, mire, con cuidado, vamos a ver, vamos a reunirnos con Hugo Velázquez, vamos a hacer un grupo de trabajo. Vos sabés, cuando se hace un grupo de trabajo muy grande es para perder tiempo realmente, porque no te vamos de acuerdo. Todo requiere de ley. O sea, solo el Ejecutivo puede hacer muy poco. O sea, primer desafío Porque el de la presidente ley. bajó una línea y no se cumplió. ¿Por qué? Si El no se presidente cumple. dijo, vamos a recortar y vamos a cortar los salarios de tal lado y vamos a achicar los gastos y tiene con esto. Y al final todo el mundo le dijo, Nicanor le dijo, no, yo voy a aportar nomás, no, yo no puedo, yo no voy a irme, yo no estoy. Todo el sector público que depende, él cumplió. 2 meses y después. ¿Y ahora Y cómo pues se es lo Porque que ahora se- sigue la pandemia. Es lo que se determinó. Nadie te dijo que no va a tomar otra decisión de acá a fin de año. Pero no, O sea, la hubo, primera- no hubo una reducción, Benigno. La ¿Cómo que gente no sigue hubo? indignada por eso, y porque hubo una reducción mínima de lo que se planteó. O sea, no hubo toque de salario donde gente que gana más que el Sí, pero presidente eso, sí es, va- pero eso pero- es lo que se puede hacer por decreto. Pero debe verá, ¿cómo direccionar. decir que no hubo ninguno en el Poder Ejecutivo gana más que el presidente?
Se habló del Estado. Él tiene poder en el Ejecutivo. El Congreso se acopló, los congresistas. La Corte se acopló, los ministros. ¿Verdad? Algunos intendentes sí, otros no tenemos atribución sobre ellos. Algunos gobernadores sí, otros no tenemos atribuciones sobre ellos. Y sobre 30.000 millones de guaraníes se recaudó con el recorte del 20% de aquellos que ganan más de 20 salarios mínimos y 10% de aquellos que ganan más de 10 salarios mínimos. ¿Verdad? Se hizo. Nunca antes se hizo. Se cortó todo lo que son beneficios o privilegios que no tenían relación con la situación que vivíamos. Casi 52 millones de dólares de crédito se cortó ahí. Y en enero se cortaron otros 50 millones aproximadamente. O sea, se hizo. Pero Yo veo que... Ahora, lo que vos tenés que hacer es una reforma de verdad. Por eso, todo esto es... Por ejemplo, las binacionales, yo digo, yo no puedo tocar las binacionales, pero las binacionales, ¿quién le pone el director de la binacional y quién le pone a los consejeros, por decirte, o a los jefes? El presidente de la República un plumazo le puede borrar. Tal vez el salario de ellos. Bueno, pero ya es un gesto, pues. La gente puede esperar gestos. Pero eso están cortados. No, Nicanor sigue cobrando lo mismo, te da un porcentaje de su salario. Ellos entregan un aporte todos los meses. Sí, pero no, es un aporte todos los meses como si fuera voluntario de ellos. Vos no le podés cortar, pues. Pero si vos sos el jefe de ellos. O sea, él es el jefe de ellos. Es una binacional. O sea, el acto de cortar no podés. O sea, pero vos podés decirle directamente al director al muñeco, si no me entregas, hasta 36 millones va a cobrar. Y le dijiste, no va a cobrar, le mandaste una carta y le dijiste, no va a cobrar, y le dijiste, revisa tu contrato colectivo de trabajo para el resto de los funcionarios. ¿Y después? Y se está haciendo. Y te da una limosna todos los meses. Yo no sé si es limosna te da. Y es una limosna porque te dice, muchachos, vamos a poner 10% cada uno para que se tranquilicen estos boludos. Porque así lo sentimos nosotros. Pues no es 10%, nadie lleva más. 37 es la diferencia, es la que dan. No. 7.000 millones yo Itaipú. Sí, pero no. 2.500. Bueno, hay que ver también cuáles son los cálculos que se hacen con respecto a la expectativa que uno tiene. ¿Verdad? ¿Cuánto es lo que vos crees que vas a sacar ahí? No, pero yo digo nomás, si el presidente de la República dice, nadie va a ganar más que yo, debería ser una obligación hasta, por lo menos moral, de la gente que está puesta por él. Decir, bueno, perfecto, si el presidente gana 36, yo gano 36. Y yo no creo que los consejeros estén dando 60 millones todos los meses cada uno. Te dan 20%. Es cuestión de ver y no de suponer. Nosotros recibimos esos fondos en la cuenta de donaciones. Pero y no nos mostraron eso. Se nos mostraron que Nicanor entrega un cheque y le dice, le descontamos tanto, 10%, 20% a cada uno. Bergen le descontó 10%. Vos tenés hoy toda la atribución de pedir por información pública. Y nadie te puede negar esa información. Pues no puedes decir que no se hizo. Se hizo. Convengamos que eso está, Pipo. Más de 37 no ganan. ¿Quién? No, en las binacionales. Hoy está. Lo que pasa que ahí sí, por eso yo digo, para tener todos los elementos, para construir en el debate, yo sí estoy de acuerdo que tiene que hacer una reforma, pero eso no lo puede hacer vía decreto el presidente de la República, los salarios en las binacionales. En todo caso, tiene que trabajar y potenciar sobre esta ley Godoy, que podemos no estar de acuerdo, lo que está impulsando a lo mejor el vicepresidente, podemos estar de acuerdo quién impulsa o no. Esa reforma del Estado sí tenemos que hacer. Pero lo que vos decís, lo de los salarios, eso sí está hoy. Y hay un plazo determinado de eso. Después yo no sé si eso va a continuar o hasta cuándo va a continuar. Pero se es que debería ser permanente. O sea, pero eso claro, hoy no nos pueden dando limón acá. Necesita un acuerdo binacional para eso, claro. Y necesita una ley para el resto del Estado. Todas las leyes están ahí. Está la ley del servicio civil, que apunta a eso. Está la ley de la burocracia. Horacio Cartes donaba su sueldo al padre Trento. De entero, ¿verdad? Creo que sí. Creo que sí, ¿verdad? ¿Qué hacía? Recibía el cheque y endosaba. Yo soy Nicanor de Fruto, recibo el cheque de 100 palos y hago un cheque de 60 obligado por el presidente de la República, si no me va a echar. Yo soy consejero fulano, hago un cheque de 60 palos todos los meses para no ganar 100 y ganar 36. No hacen eso. Pero no todos son Horacio Cartes. Pero verá una cosa, todos son dependientes de Mario Abdo Benítez. No todos son por el poder económico. No, pero ¿y por 36 millones van a ir suficiente ya para que gane esa gente? ¿O cuánto tiene que ganar? Esa es toda la discusión. Pero ahí pues porque la gente que quiere. Pero ahí es donde estamos hablando del gesto, Jorge. Hay gente que no está, como dice, le están pagando 1 millón o 500.000 de PTV y le ve que un tipo obscenamente sigue llevando 40, 70, 80 o 100 palos por mes. Aunque sea 1 o 2. Es obsceno. Ese no es el tema. Por eso se pierde credibilidad. No se pierde a lo mejor por los números macro. A lo mejor si nos sentamos con un economista a revisar los números de Benigno, tiene razón y te demuestra. Yo creo que eso que no está mintiendo se va a arriesgar a mentir acá en decir eso es honesto. Pero no hay una imagen. La imagen del gobierno es muy mala justamente por esos pequeños gestos que no se hacen. Pues espera, vos hablas de gestos. El gesto se hizo.
No se Se le hizo instruyó a cada uno y cada uno está cumpliendo la medida que cree que puede Te cumplir. da de una acuerdo a su limosna. tratado. Te da una No limosna. sé si es limosna, Y ¿verdad? 10-20% te da. Tendría que darte el 60%. Pero no sabes si vos le das 60%. Yo te estoy diciendo los números que se recibió. Pero ellos mismos te dicen lo que están dando. Pero- Ahora, si mañana me manda, no sé, el consejero de Itaipú y los consejeros de esa mesa, no, mira, acá están los cheques que entregamos y y estamos bueno, pagando 36 millones. y tal vez le puedas preguntar y que te mande mañana. Pero no es así. Pues yo creo que 7.000 millones en cada uno hasta ahora se depositó. Vamos a apostar un asado que no es así. No sé. Sí, vamos a averiguar. Y vamos a apostar un asado que no es así. Cuando termine la pandemia. Te dejo la deuda, pero no va a ver que no es así. Apostemos. Dale. Yo creo que ahí en este le vamos a comer un asado con Benigno en tu nombre. Yo En creo este que caso me parece. Pero están comiendo muchos asados en otro lado con otra plata. no, pues eso siempre pasó, ¿verdad? No, Estamos no. de acuerdo en eso. Ahora, ¿qué hacemos, ministro? Mañana vas a anunciar eso. El préstamo es de lo que vas a solicitar de vuelta. Dijiste que ese hoy es el único camino. Hoy es el único camino, Sí. dijiste, ¿verdad? ¿Cuánto es? ¿400 o 2.500? 400. 400. ¿Por qué se dijo 2.500? 2.500 del plan son todos créditos de obras públicas que ya están ok. concedidos que vamos a acelerar la ejecución. Ahí tenemos un problema también porque la gente dijo 2.500, ya se te incendió. Hay que matarla a Benigno porque pide Y 2.500. no, pues siempre hay que conocer al titulador de las noticias, ¿verdad? Siempre él tiene una visión diferente, pero lo que vamos a pedir adicionalmente son 400 millones, 380 por ahí. ¿Y eso va a durar hasta cuándo? ¿Hasta Hasta cuánto duraría eso? octubre. Y los ejes de este plan de reactivación, dijiste, inversión, infraestructura, viviendas e impacto social. Sí. Y un punto que funcionó, que es lo de PTO, Sí. eso se podría o se va a extender hasta diciembre de este año. De acuerdo a los fondos que tengamos, creemos que vamos a tener hasta octubre. Hasta Creemos que octubre. ahí tenemos que tener ya una previsión clara de cómo va a ir funcionando la economía, ¿verdad? Creemos que algo sigue la incertidumbre es lo que nos mata. Pero No el saber- PTU va a ser solo para zona fronteriza o para no, todos. para todos, pero Para vamos a todos. focalizar en la frontera también. Y el reclamo que hacen MIPYMES, dicen ellos, hay todavía disponibilidad de dinero, pero solamente se accedió a El- 137 el- millones el- de dólares, faltan 400 más. El reclamo de las MIPYMES se resuelve, creo yo, con el FOGAPI que está en el Congreso, donde se aumenta la garantía al 90%. Pero dice Ahí que no hay tiene- interés en los bancos en dar el crédito por Fogapi porque no ganan plata. No, no es porque no ganan plata, porque sigue siendo un riesgo. ¿Verdad? Hoy tienen un riesgo del 30% porque hasta el 70% te garantiza FOGAPI, nosotros en la ley llevamos a 90%, ¿verdad? Entonces creemos que va a haber más apetito por asumir ese riesgo con un 10% de su cartera que pongan en riesgo cuando otorgan el préstamo. Y ahí está otra vez la incertidumbre, ¿verdad? ¿Quién va a prestar el dinero si todavía no sabe qué va a pasar con el funcionamiento de la economía, que está directamente relacionado con el funcionamiento de la pandemia? En la medida que no retrocedamos, yo creo que se van a ver más recursos ahí. Además, en la ley de emergencia estamos viendo la forma de fondear fomento a largo plazo. Están buscando dentro de su carta orgánica cómo fondearse a largo plazo y a tasas bajas para empresas más grandes, que eso va a sí ser algo también que va a impactar. Y también la Agencia Financiera de Desarrollo para fondearse a largo plazo y a tasas bajas de tal manera que lleguen recursos a una tasa diferente a la que tienen hoy, de tal manera generar toda una red de asistencia a las pymes y MIPYMES de esa manera. Ese plan del 40% de margen de preferencia también le ayuda a la... Ustedes ven con buenos ojos ese se aprobó en A Senado. mí me preocupa eso, estamos estudiando la ley, ¿verdad? Vamos a ver cómo se puede trabajar con respecto a la misma, ¿verdad? Yo hubiera preferido una ley que sea asta y que sea temporal, ¿verdad? Pero vamos a estudiar. Gustavo, por último, vos te ratificás. Hay otro camino que no sea endeudarnos de vuelta. Siempre hay otro camino y a riesgo de ser el intérprete de lo que dice la calle. Te voy a decir lo que dice la calle, pues es importante. Vos sos, dentro de todo, uno de los tipos más importantes dentro del gabinete. ¿Por qué la gente ya no le quiere dar plata a este gobierno? Pues creen que van a robar. Esa es la realidad que dice la calle. Y ahí te digo lo que dicen, pendejo, yo de repente me meto en chats con chicos de universidad, hacer charlas, ¿qué opinas? Tal cosa. ¿Sabes lo que dice la gente? Si el presidente no sabe quién roba, es un mal presidente. Tiene que saber. Regla número 1, vos si sos presidente, sabes quién roba. Si el presidente sabe quién roba y no hace nada, entonces ya es un mal presidente y encima un encubridor. Y si el presidente no sabe quién roba
y no sabe qué está pasando, y encima algunos dicen son sus mejores amigos los que roban, y él no hizo nada, entonces la gente hasta cree que al presidente le gusta que eso esté ocurriendo. Y ese es el problema principal de este gobierno, es la credibilidad. Por eso insisto, no podemos cambiar al presidente. Vos sabés bien, hablamos algún momento, te dije, cuidado, tu hermano puede llegar a ser el segundo mariscal de la derrota, y vos vas a ser el culpable de esa conducción económica, pero no es porque vos seas el único. Hay un gabinete que se difumina la responsabilidad, por eso yo sostengo, hagan un paso al costado y no tomen a más. Yo no quiero ir a chutar, pero no quiero ser parte de este gobierno, nunca quise, y denle lugar a gente nueva, fresca, que venga con mayor credibilidad y que tu hermano anuncie, nadie va a robar, no voy a permitir robar, y el que roba realmente va a hacer caiga quien caiga, porque no cayó nadie. Yo te estoy diciendo lo que como paraguayos necesitamos un gobierno que genere credibilidad, independientemente de las medidas vos sabés que los técnicos siempre se pueden arreglar, más esto, menos esto. Acá el problema es la cabeza, no proyecta credibilidad, no proyecta liderazgo, no proyecta esperanza. Ese es el problema principal. Benigno, cerramos contigo. Yo creo que sí, yo creo que hay que poner en perspectiva las cosas. Yo no comparto nada de lo que dice Gustavo con respecto a eso. Si te vas a fijar por los 1.600 millones de dólares, el robo ¿dónde está? Vamos a pensar por ahí. Salud tiene 94 millones que recién le dimos y 4 millones recién ejecutó, de los cuales está reclamando. O sea, de ese dinero no ha desaparecido nada en situaciones complejas, todavía. O sea, están los procesos de compra que están todos ejecutados y que están todos comprobándose dentro del proceso de compra y la ejecución de pólizas. O sea, hay que ser también consciente en lo que uno dice. Yo creo que esa es una percepción que tiene él con alguna gente de su grupo que piensan eso, están en una situación... Un 90% que salió en la pantalla. Y vamos a ver, eso son todo mi grupo. Y vamos a ver cómo termina, si es así, no sé, ya la solución ya terminó, esta es la verdad, no sé. Bueno, está bien. Yo no sé. ¿Van a operar los trolls entonces? No sé. Y bueno, está bien. Yo no sé. Lo que no podés hacer, Benigno, es cambiar la cabeza de la gente. Cuando la gente ya te perdió el corazón y te perdió la confianza, no hay forma de recuperar. Pero la gente, decís vos, o sea, yo creo que si hay ese sentir de la gente va a haber otra reacción que es la que no hay hoy, ¿verdad? O sea, vos decís la gente no leen lo que está hirviendo. Y el día que haya libertad para poder manifestarse, atájense, hermano. Atájense. Y yo no voy a estar en la calle porque yo no soy de eso. Pero acá hay mucha gente que no quiere saber más nada de ustedes. Esa es la realidad. Y es nuestro partido, porque yo voté, perdimos las elecciones internas y yo voté, trabajé y voté por tu hermano. Me siento perjudicado como colorado porque yo soñé con un partido colorado diferente, de gente honesta que trabaje. Hicimos algo con el presidente Carter, tuvimos nuestras luces, nuestras sombras y creíamos que ustedes iban a seguir esa línea. Y ustedes pusieron la nariz del avión así y la llevaban contra el suelo. ¿Cómo no iba a estar caliente? Pues no es cierto tampoco eso. Y bueno, esa es tu, esa es tu percepción. Preguntarle a la gente. Y mirar los datos. Mirar los datos. No y tenés todas las aplicaciones al respecto, pero podés hacer eso si querés, podés pensar lo que vos quieras. Es una opinión absolutamente tuya. Lamento que la ciudadanía y los televidentes tengan que presenciar este tipo de discusiones. No tiene nada de malo el debate, siempre es bueno. Pero Gustavo, este es un debate que no va a afectar lo que yo siento por él, como mi amigo, lo aprecio. Y como amigo creo que a veces llega un momento en que uno agotó su tiempo, porque hay que entender, los ministros son fusibles, el país siempre viene primero. No hay ninguna duda que los ministros sean fusibles, pero el que tiene que tomar la decisión es el presidente, verá cuando crea que eso llegó. Entonces yo creo que tiene él un feeling político bastante bueno y mejor que el nuestro con respecto a analizar las medidas que tomar, pero yo no creo estar en ese momento. Si vos mirás los límites, los niveles de aceptación de Mazzoleni siguen siendo altos y el presidente se recuperó. Entonces no tenemos la misma percepción que vos tenés con respecto a este tema. Y estos temas yo creo que hay que mirar hacia adelante también, ¿verdad? Esto fue una carrera de relevo, ¿verdad? O sea, yo creo que se siguieron haciendo muchas cosas que se hacían antes. Como le dije, en nivel de industria y comercio, las inversiones son similares. En el nivel de obras públicas, la ejecución es similar o mejor aún. En el nivel económico seguimos con los mismos números y los mismos datos de las agencias calificadoras, o sea, tan catastrófico como él no ve, yo no veo. O sea, problemas y desafíos tenemos, cosas que se hicieron mal, hay. Proyectos para mejorar y proyectos para reformar, estamos llevando todo adelante. Pero eso no quiere decir que Gustavo sea el dueño de la verdad. Bueno, gracias Gustavo, gracias Benigno. El domingo que viene comienza un programa nuevo, Gustavo, acá en Unicanal.
Sí, así, a las 19 horas. a las 19, es Libre verdad. para elegir. ¿Le va a invitar al ministro? El primer Sí. invitado. Sí, Claro. sí, Se va a ir eso el es lo ministro que del programa tenemos que de- entender. Sí. Que yo ¿Se va a ir al disienta- programa de Gustavo Leite? Claro Ningún que va a problema. venir. Ah, Sí, bueno. el hecho que yo disienta con él no quiere decir Paraguay tiene que poder discutir de este nivel y después Ab- sentarnos a tomar una por Absolutamente, Paraguay. absolutamente de acuerdo. Lo que yo a eso nomás digo es que en un momento como la crisis que tenemos hoy, en esta pandemia, yo quiero resolver esta crisis, que se acabe este bicho de mierda, perdón con el término, y ahí nos podemos entrar a discutir y le exigimos a Benigno lo que nos hizo, etcétera, etcétera. Pues yo digo, hoy con estos bueyes tenemos que agarrar, a lo mejor no estamos de acuerdo, pero tenemos que tirar todo el carro para salir hoy de esta crisis y después empezamos a pasar factura. Esa es mi opinión, ¿verdad? ¿Y Bueno, vamos a salir? ojalá que salgamos lo más pronto posible. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Queremos que disfrutes el sabor de lo nuestro. Encontrá la pool de 500 a solo 4.000 guaraníes en todos sus sabores y en tu punto de venta más cercano. Hoy más que nunca los paraguayos dependemos de nosotros. Pool naturalmente paraguaya. Bueno, seguimos en Cara Cruz Pipo un poquitito más. ¿Cuántos metros loco cree que dura? Preguntale para el doctor Mateo. Doctor Mateo, ¿cuántos metros tengo que estar de Jorge Torres yo para que no le contagie él a mí? Porque 2 metros. está tiene que paranoico ser. ahora. No, pero me está... vení, Ahí, sí, Ahí dos está. metros. Ahí Sí, está. pero andate un poco más. Pues me vení, parece tu silla tiene ruedas y me estás... Te voy a escupir. No, me vení encima. Sí, así, del Yo agua. tengo- el otro día Claudia te dijo, como que venía encima. No, yo Se no le le quiero dar la espalda acerca. a Claudia, porque ella es la dama. acá, Pero yo le hoy quiero- no importa, no hace falta que te acerques ¿Viste? tanto a Jorge ¿Viste? igual. Yo sé que me querés mucho, pero hasta ahí nomás. Ustedes se matan entre ustedes y después son cómplices. Raro, la relación de ustedes es muy rara. Doctor Tomás Mateo Balmelli, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches a Claudia, a Pipó, a toda la audiencia. Estos números que dio ayer Mazzoleni, 32 innexos, cantidad de contagiados, ¿es eso tu criterio iba a pasar nomás luego? ¿Es para El famoso desesperarnos? ¿Es para desesperarnos? ¿Qué decís, doctor? Y es lo que tenía que pasar y lo que va a seguir pasando. Era lo esperado que en invierno comiencen a aumentar el número de detectados y de infectados, que haya circulación comunitaria, por dos motivos. Coincide el frío, que va a hacer que nosotros estemos más aglomerados, y coincide que estamos en una fase 3 de mayor flexibilización y hay mayor interacción entre las personas, por ende, mayor posibilidad de contagio. Pero mayor posibilidad de contagio de todo, de COVID, de SARS, de lo que haya, H1N1, gripes. ¿Cómo discriminamos eso, doctor? Todos tenemos COVID, no vaya si tenemos un catarro. Mira, históricamente a esta altura del año, todos los años tenemos un colapso del sistema sanitario por cuadros respiratorios. El coronavirus, en este caso el SARS-CoV-2, es un nuevo invitado a los virus que habitualmente circulan en esta época invernal, como el influenza y muchos otros que no vale la pena mencionar, y el sistema sanitario precario que tenemos siempre es estresado, abrumado y colapsa entre los meses de julio, agosto y septiembre. Claudia. Doctor, sí, con respecto a la cantidad de internados, 23 en total, preocupa también eso, no solamente la cantidad de contagios, ¿verdad? Sin nexo, sino también la ocupación repentina de las camas de internación. Mira, Claudia, no preocupa. Preocupa si tenés 25 camas. Ah, Pero ok. si tenés 1.200 camas como las autoridades sanitarias dicen que tienen, que estén 23 camas ocupadas por pacientes con cuadros respiratorios por COVID-19, y no te olvides que estos pacientes, muy probablemente ellos estén haciendo su cuarentena dentro de los hospitales. No todos deben estar en estado de gravedad. Muchos de ellos se recuperan en 2-3 días y luego ya quedan a hacer la cuarentena ahí adentro, y son cuadros muy probablemente no muy intensos, porque yo sigo convencido que la circulación comunitaria, si es cierto
En los últimos 3 días hemos visto un incremento importante, pero más por el impacto que tuvo el brote localizado en la penitenciaría de Ciudad del Este. Yo creo que todavía la carga viral no es tan intensa, de ahí que tenemos solamente 3 pacientes en terapia intensiva. ¿De qué depende la carga viral, doctor? Porque al haber 200 y pico ya, o 300 infectados en el penal de Ciudad del Este, ¿eso puede ser los 300 con carga viral baja o el hecho de que haya mucha gente contagiada hace que aumente la carga viral? ¿Cómo funciona eso? Lo que dijiste, cuando hay mucha gente contagiada, el contagiado se contagia de muchos individuos. Entonces, obviamente, la cantidad de partícula que absorbe por sus vías respiratorias es mucho mayor. Imagínate que nosotros tenemos un brote importante en una penitenciaría y no hay ningún internado proveniente de ahí. Y ahí tenemos jóvenes, tenemos adultos, tenemos ancianos, tenemos adultos jóvenes y tenemos gente con hipertensión, con diabetes, con obesidad, con sedentarismo, con problemas crónicos y no tenemos ningún paciente internado todavía proveniente de las penitenciarías, lo que indica que o Dios es paraguayo o la carga viral es de baja intensidad y el impacto que está dando por el momento todavía no es tan intenso que hace que pase de la infección a la enfermedad. Estos Sí. datos que daba ayer el ministro Mazzoleni hacía referencia a que el mayor número de contagios se da en las reuniones sociales, Sí. no precisamente en los lugares de trabajo o en los grupos familiares, sino las actividades, no, la familia y actividades sociales. Nosotros tenemos que insistir con el tema del protocolo, distanciamiento, tapaboca, lavado de manos. Parece hasta reiterativo, pero te pregunto, doctor, nosotros tenemos que insistir eso a rajatablas para evitar y tratar de que esto se dispare nuevamente. Esa afirmación que hacen las autoridades sanitarias es imposible de que puede tener mucho sesgo. ¿Cómo ellos pueden confirmar que solamente en las reuniones sociales uno se contagia? Si uno está 8 horas trabajando en una oficina con todas las medidas preventivas, distanciamiento, uso de tapabocas, lavado de manos, ¿cómo ellos pueden discernir si fueron ni haciendo la trazabilidad, ni siendo muy específico? Uno puede saber que justo en su casa o en una reunión social de 4 o 8 individuos se infectaron. Ese individuo infectado se infectó 7 a 10 días atrás y tiene que tener una memoria de elefante para recordar todo lo que hizo en todos esos días previos. Yo creo que es un discurso saludable para la ciudadanía de manera a educar y para evitar la aglomeración para aquellos movimientos innecesarios que no sean excepcionales, como ir a trabajar o ir a una consulta médica de urgencia o porque es un enfermo crónico que tiene que ser visto. Pero no puede ser una verdad absoluta. Yo creo que obviamente acá lo ideal es mantener el trabajo para que la economía no sienta no se resienta más de lo que ya está resentida, pero no puede ser una afirmación absoluta de que solamente en las reuniones sociales se infectan. Los que están en la penitenciaría de Ciudad del Este no estaban en reunión social, estaban aglomerados por las condiciones de la penitenciaría. Con Está bien. respecto a este tratamiento que se anunció desde el Ministerio de Salud, la utilización de plasma en pacientes que están internados, ¿cuál es su expectativa, doctor? Y es una alternativa terapéutica, dio buenos resultados en Italia, en España, en Nueva York. Es un procedimiento sencillo, es una donación no remunerada, voluntaria de aquellos individuos que se han curado de la infección por el SARS-CoV-2. Hay que extraerle sangre dentro de los primeros 30 días de la curación y luego se hace por una técnica plasmaféresis, se separa la parte líquida de la sangre y en esa parte líquida se encuentran los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas
que defienden al cuerpo de los procesos infecciosos. Y es algo sencillo, inocuo, no tiene no se necesita una alta infraestructura, es rápido y se ha visto que en 72 horas en muchos pacientes, siempre y cuando se administre dentro de los primeros 10 días de la enfermedad, ha dado buenos resultados. Doctor, el otro día cuando estuviste acá en piso, nos habías dicho el porcentaje de camas hoy ocupadas, que es un porcentaje bajo todavía. Ahora eso ha aumentado desde el Ministerio de Salud. Nos hablan de la alerta amarilla, que estamos en la mitad. En estos números expuestos ayer y los de hoy por el ministro de Salud, ¿esto podría significar en qué momento retrotraer y retroceder, que es la preocupación que tiene hoy la gente, más allá de aumentar el número de contagios? La gente no quiere volver a una cuarentena absoluta, fase cero de esta cuarentena. ¿No estamos todavía para tomar esa decisión de retrotraer todo, doctor? Absolutamente no. No. Nosotros estamos haciendo ahora lo que teníamos que haber hecho en marzo. Vigilancia de las fronteras, contingencia, cuarentenas sanitarias obligatorias para que el virus no sea importado, control y monitoreo autóctono, identificación de los pacientes infectados en forma precoz, trazabilidad, aislamiento de sus contactos en forma localizada y nosotros seguir moviéndonos como nos estamos moviendo ahora. Que el sistema sanitario se vea estresado porque hay 23 pacientes internados con coronavirus y 2 en terapia intensiva, es porque realmente es un fracaso la gestión del 10 de marzo hasta hoy. No nos pueden decir que por 23 pacientes internados, 23 camas ocupadas y 2 en terapia intensiva, nosotros tenemos un sistema sanitario estresado, porque si realmente esto ya les estresa, ¿qué será si realmente nosotros en 14 días o en 21 días, cuando pasen un ciclo viral, realmente veamos que tenemos que ocupar las camas con pacientes con COVID? Es decir, yo creo que no, es un momento de que ellos tienen que hacer el trabajo que le cupo y que le cabe hacer, que es fortalecer el sistema sanitario, aumenten el número de camas, aumenten el número de personal de trabajadores de la salud, aumenten los insumos, equipo de protección, medicamentos, fortalecer. Le dimos 100 días de fortalecimiento del sistema sanitario y no han ejecutado $1 de la ley de excepción. Benigno recién acaba de decir, gastaron $4 millones que van a ser revueltos porque era a través del seguro, porque fue el adelanto que se le dieron a estas 2 empresas fallidas. ¿Qué hicieron con esos $94 millones? Estamos viviendo a través de donaciones, estamos viviendo a través de autogestión. ¿Qué pasó con los equipos de protección para los médicos? ¿Dónde está la seguridad de la ciudadanía? Si nosotros teníamos un sistema sanitario más fortalecido, muy probablemente no estemos hablando ahora de este tema, de retroceder en las fases por 23 pacientes infectados y 2 en terapia intensiva. Bueno, Claudia, ya estamos con el doctor. Y me gustaría hacer futurología, pero no sé si es correcto. Para el 19 de julio, ¿cuál sería el escenario más probable, doctor? Y en 7 días, muy probablemente el viernes tuvimos 4 sin nexo, el sábado 32 y hoy 9, ¿verdad? Somos como 42 pacientes. Eso va a tener un índice de transmisibilidad de 3. Muy probablemente para el 19 son 6 ciclos. Muy probablemente vamos a tener ya muchos más pacientes con circulación comunitaria, o a lo mejor calculando unos 300, un 20% internado de eso serían 50, 60 pacientes y un 5% de eso en terapia intensiva serían como unos 30, 40 pacientes en terapia intensiva. Doctor, pero eso tendría que tener, si con 30 pacientes en terapia intensiva y con 60 camas ocupadas, estresa el sistema sanitario. Dios mío, entonces realmente nos siguen llevando a la situación más fácil para ellos, que es el de encerrarnos a todos
correr el arco hacia adelante y ver cómo el país se va a ir hundiendo de a poco, porque esto va a tener repercusiones post-pandemias que van a ser peores que la misma pandemia. Doctor, ¿trataste algún paciente con COVID en este tiempo? Todavía nada. Muchísimos. Ujú. Muchos. Tengo un niño de 35 días con COVID y no lo interné. Lo dejé en la casa con la madre, amamantando. La madre también es COVID positivo. El padre es COVID positivo y la hermanita de 4 años es COVID positivo. Y a los 4 le tengo en la casa y yo voy a la casa y todos los días hablo por teléfono con ellos y cada tanto voy a la casa a revisar la situación y yo le orienté a ellos, ¿verdad?, de cómo tenían que ellos movilizarse, inclusive dentro del domicilio. Después cayeron las hermanas de la madre del niño de 30 días, cayeron el suegro, la suegra, y bueno, y también tengo otra familia con 9 miembros caídos, y tengo otro niño que vino del Brasil con COVID, y a toditos ¿Pero son sintomáticos o asintomáticos, doctor? Son oligoasintomáticos, muy pocos síntomas tienen. Uno perdió el olfato, el niño, el de 30 días tuvo fiebre durante 3 días, la de 4 años tuvo una gripe fuerte, pero hasta ahí la mamá perdió el gusto. Son oligoasintomáticos. Son sintomáticos, pero con pocos síntomas. Por último, que pueden, y sin factor de riesgo, pueden ser manejados intradomiciliariamente con un control estricto, que yo hablo 2 veces al día por teléfono con ellos y me voy cada tercer o cuarto día a la casa a visitarlos, con todo el equipo de protección de autogestión. por último, doctor, este dato, no sé si a usted le llamó la atención. ¿Cuántos fallecidos tenemos? 17. Hasta hoy. 2 son mujeres, 15 varones, en total los fallecidos. hombres, ¿verdad? 15 o 17, son 2 mujeres. Eso es un dato que, ¿por qué más hombres que mujeres? Eso no tiene nada que ver, doctor, porque esos números llaman la atención o no. Es la relación que se mantiene en esta pandemia. Muy probablemente el hombre está más expuesto que la mujer, o el hombre es menos prudente que la mujer y es más arriesgado y está más tiempo en el trabajo. También es cierto que las mujeres trabajan mucho hoy en día, pero todavía acá en nuestra sociedad se ve que hay una supremacía del género masculino en cuestiones laborales, y obviamente también el hombre yo creo que es más osado y no es tan inteligente como más la mujer irresponsable. paraguaya. No quería usar esa palabra, pero es menos responsable. Pero es la que le gusta a Claudia, doctora, así que está bien. Bueno, doctor, gracias por tu tiempo, doctor, muy amable como siempre. Jorge, un placer, igual a Claudia Pipó, y un saludo a toda la audiencia, y fue un placer conversar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Tommy Mateo Valmeño. Un poco va a poner en contexto también, porque nos desesperamos ayer con estos números. Dijimos al inicio, ¿verdad? Estos números, estos datos, 32 inexos, va a preocuparse. Y después el segundo tuit de Mazzoleni, el detalle, ¿verdad? Los inexos, por dónde están, ¿verdad? ¿Qué implica Me eso? llamó la atención ese detalle de la familia, cómo están la familia de 9 miembros, o sea, como que son casos más, porque uno ve números así en la pantalla y parecen lejanos, y ver cómo los casos que maneja el contagio dentro de un núcleo familiar, niños, ¿verdad? Sí, cómo se manejó eso. Y hay algo también que mencionó el doctor Mateo Valmeñi, tiene la capacidad de autogestión, pero no todo el personal de Blanco va a tener esa capacidad como para protegerse ante un contagio así, ¿verdad? Cuesta bastante caro el equipo. Claro que sí. No quiero que te enojes, pero otra muestra de que para nada el sexo débil, las mujeres están fuertísimas. O son más inteligentes. Y son más inteligentes. Yo no quiero decir algo, las mujeres somos más limpias que los hombres, también puede ser. Puede ser también. ¿Sí? ¿Más qué? Más limpias. Más lindas, más limpias. Más limpias, más higiénicas. Sí. Pipo, estás muerto. Se quedan callados, se quedan callados. Pero Hace rato ya está. Nosotros tenemos que hacer una pausa y presentamos ya ahora a nuestro invitado, José. O sea, bueno, pausa y Claudia tiene algo que decirnos de pool y a la vuelta ya hablamos con nuestros invitados. Queremos que disfrutes el sabor de lo nuestro. Encontrá la pool de 2 litros a solo 8.000 guaraníes en todos sus sabores y en tu punto de venta más cercano. Hoy más que nunca los paraguayos dependemos de nosotros. Pool naturalmente paraguaya. Continuamos en Caro Cruz y ya vamos a entrar o vamos a abordar ya el segundo tema de la noche. Vamos a hablar acerca
de estos casos de abuso sexual que tienen como victimarios a líderes de la Iglesia Católica. Se apunta también a la comunidad religiosa como encubridora de estos hechos y se plantea un debate si es que de repente, aboliendo el celibato, se podría disminuir algunos casos de abuso sexual o de pedofilia en la Iglesia Católica. Tenemos un material al respecto. Un catequista fue detenido en Lambaré por supuestamente abusar de menores que formaban parte del grupo religioso Misioneros de San Gerardo de los Redentoristas. El hombre habría aprovechado su discapacidad física y sus conocimientos bíblicos para abusar de menores de edad, a quienes incluso habría manipulado posteriormente. Otro caso saltó en las redes sociales, pero el mismo ya había sido denunciado ante las instituciones pertinentes. Se trata del sacerdote Anuncio López de la Congregación Oblatos de María Inmaculada, quien fue denunciado por supuesto acoso sexual y existen fotografías que lo evidenciarían. En ambos casos se reclama la falta de respuestas de la Iglesia Católica ante las denuncias, pero a la vez sin restar la responsabilidad de cada ser humano ante cualquier delito o crimen. Se plantea el debate sobre si el celibato podría ser una causa para que los hombres ligados a la fe cometan casos de abuso sexual o pedofilia. Tenemos una consulta para ustedes a través de las redes sociales. ¿Consideras que los abusos en el ámbito religioso también se dan a causa del celibato? Sí o no son las opciones y comentarios a través del hashtag COCP. Kriskovic está con nosotros, periodista, católico, amigo. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches. ¿Cómo estás, querido Jorge? Feliz de estar aquí. Bueno, lamentablemente con este tema, porque es un tema doloroso para todos, Sí. pero feliz de reencontrarme con ustedes luego del último programa. Ahora ya sumándose Pipo. Feliz también de compartir este programa con él y con Claudia y con nuestro invitado. Pedro, qué duro esto que vimos. Sí. ¿Cómo desde la iglesia ya que hablábamos también en el otro bloque, la cuestión de percepción, queda todavía como que hay un silencio cómplice, como que se apaña, que no se hizo la denuncia a tiempo? Yo quiero Sí. aclarar, y te agradezco la oportunidad, Jorge, primeramente a partir de una frase del Papa Francisco. Mañana es el Día del Papa, recemos por él. Sabemos bien cómo él está preocupado apasionadamente, te diría, por toda la humanidad, y este es uno de los temas que más dolor le causa. Él llegó a decir inclusive, hasta con lágrimas, que aquellos que estaban encargados de cuidar al rebaño, aquellos pastores, se convirtieron en lobos. Y al hablar de pastores hablamos de sacerdotes, hablamos de personas como este joven laico, es decir, que él no vive el celibato, para empezar, es decir, no estaba llamado al celibato. Entonces yo no veo tanto la polémica en el tema del celibato, parto de esa base. Pero antes quiero partir de esto que expresó el Papa Francisco, y no se quedó en una expresión, diríamos, de palabra, sino él propuso a través de una carta apostólica que lleva como título llamados a ser la luz del mundo. Es decir, están traicionando a una bellísima vocación que a través de la vida consagrada les debe motivar a apasionarse por llevar a Cristo al mundo, y eso están traicionando y están causando daño. Entonces es un dolor tremendo. Ya el Papa Benedicto XVI había dicho, cuando era el cardenal Ratzinger y una semana después moría el Papa Juan Pablo II, él en un Via Crucis que se hizo en el Coliseo Romano llegó a pedir perdón por esta basura, así lo calificó. Es decir, no es que la iglesia no esté dolida ni no esté preocupada. Y ahora el Papa Francisco propuso la creación en las distintas diócesis de todo el mundo, y es lo que ahora hemos creado en la arquidiócesis, de centros de ayuda, protección, ser custodios de estas personas, de estas víctimas, y prevención también, cuidar de que no acontezcan, y por ello se ha creado en la arquidiócesis, si bien es en la arquidiócesis de Asunción, y lo que aconteció en Mariscal Estigarribia fue en otra diócesis, cuando tomó conocimiento la arquidiócesis a través del Facebook que esto había sucedido, aunque ocurrió hace 7 años y la arquidiócesis no tenía conocimiento, al tener conocimiento en Facebook fue inmediatamente llamada esta chica que lamentablemente recibió antes esa respuesta, lo que dijo, según ella, la monja, que
él es hombre. Si fuera hombre de verdad, sería fiel a aquello a lo cual se comprometió y respetaría, por supuesto, a la mujer. Entonces tenemos una divergencia en ese aspecto. Para mí el celibato es un valor. Yo como laico vivo el celibato. Jorge lo sabe, ¿verdad? Por la comunidad en la cual compartimos también un ideal. Y para mí el tema no es el celibato. Si tomases en serio la vida, el caso de la chica de 11, las 2 niñas abusadas, la niña embarazada de 11 y 14 años, no se dio en el ámbito eclesial, es decir, se dan todos los ámbitos. No hay ningún estudio que creo que sostenga ese tema del celibato. No creo que no hay ninguna relación a lo mejor sino que más bien una cuestión de actitud de cada uno y de la propia problema psiquiátrico que puede tener una persona que hace Totalmente. eso. Ahora, el punto de vista de la gente, yo no soy católico, pero te digo una cosa que es lo que yo veo ahora, y no veo solamente en el catolicismo, creo que ocurre en todas las religiones. Lo que se pide más bien es que cuando un cura, no en este caso no porque este no tiene ni siquiera una jerarquía dentro de la iglesia, o sea, es un criminal común en este momento, pero cuando ocurre con un sacerdote, con un cardenal, con un, no sé cuáles son los rangos, un cura, en que sucede una situación de abuso, ¿por qué no la iglesia debería desprenderse inmediatamente? O sea, hubo como un tiempo donde decían, no, nosotros vamos a encargar, vamos a llevarla a tal lado, trasladarla a tal lado, moverla a tal lado, mandarla a una, no sé si por ahí perdida en algún lado, esconderle. Y eso es lo que creo, esa imagen. Totalmente. Y es lo que hay que revertir a lo mejor, ¿no te parece? Te agradezco, Pipo, que saques ese tema, porque ese fue un error. Anteriormente se ha cometido y el Papa ha pedido que inmediatamente se ha investigado cada caso. Porque se entrega a la justicia, ¿verdad? Claro, totalmente. Existe un protocolo que es el entregar a la justicia el tema y que inmediatamente se ha investigado. No que sea trasladado, porque trasladándose se traslada al mal. Es bueno, te agradezco que lo hayas preguntado porque es así. O sea, hoy la nueva postura, la postura de la iglesia es, o sea, un cura aparece con una denuncia y, digamos, la iglesia se deslinda, o sea, deslinda su protección, digamos, sobre esa persona. Así mismo, es decir, no hay por eso ningún encubrimiento, todo lo contrario, hasta encontrar la verdad. La es lo que le da credibilidad o no. Claro, totalmente. Y el Papa ya Benedicto antes ha pedido tolerancia cero inclusive. Ha utilizado ese término de tolerancia cero frente a estos casos tan dolorosos. Bueno. Está también con nosotros Darío Ramírez, pastor evangélico. ¿Cómo le va, Darío? Muy buenas noches para vos y también para tus compañeros. Es un placer compartir con ustedes y bueno, acompañar también esto que él ya ha manifestado, que es algo que acontece y que es bastante doloroso, no solamente para la iglesia, sino que también para esa familia, para la persona que ha sufrido eso y como para las familias también. Mencionabas hace rato sobre el tema si hay estadísticas o investigaciones y de una u otra manera, hace unos años atrás se ha hecho o los psicólogos toman esa base para poder diagnosticar si hay alguna relación entre el celibato y el abuso. En Minnesota, antes de la Segunda Guerra Mundial, se había hecho una investigación sobre 36 personas que voluntariamente vinieron a poder ser examinados y la edad comprendía creo que entre los 22 a 33 años. Estuvieron bajo una estricta medida de, por decir, dieta, mucho control para la alimentación. De ahí ellos sacaron que las personas que reprimían ciertos impulsos tenían estas fuerzas que transformaban no solamente su pensamiento, sino que también su conducta. En ese sentido, después viene Abraham Harold Maxwell, que hace una jerarquización de esas necesidades y llega a la conclusión en ambos estudios, preparándose para la Segunda Guerra Mundial, en que cuando uno reprime su impulso, realmente eso que reprime se trastorna en algo que lo llega a dominar y cambiar el hábito, ansiedad, perturbación, depravación y todas esas cosas. Bueno, de ahí es lo que mayormente los psicólogos y personas que tratan un poco de estos estudios tratan de relacionar esa singularidad entre celibato y también el caso de abuso. Ahora, lo llamativo es que unos años más tarde, en Estados Unidos, específicamente en California, el doctor Richard Space hace un análisis por 25 años, o sea, da el resultado de un análisis de 25 años que había estado trabajando con 3.000 sacerdotes. Este hombre, aparte de ser sociólogo, padre en este caso de la psicología positivista, también es un psicoterapeuta de trastornos sexuales y también especializándose en celibato.
Lo que concluye él, después de 25 años de estudio y teniendo un tamaño de muestra de 3.000 sacerdotes estudiados por ese periodo, 25 años, descubre que de esos 3.000, solamente el 6% eran personas abusadoras sexuales. El resto tenía un 80% de sacerdotes que se masturbaban, el 50% mantenía relaciones con otras mujeres, eran heterosexuales y en otros casos también con relación hombre con hombre. ¿Qué nos dice estos dos estudios? Por un lado está el impulso y la fuerza que te determina que sí hay una conexión. La muestra es 36 personas, no es un dato muy fiable por decir. Acá tenemos una muestra de 3.000 personas que sí por 25 años y el resultado da que solamente el 6% es lo que podemos decir de que hay una conexión. Entonces, sostener hoy que el celibato es la causa principal de un abuso infantil es un poco difícil de sostener un poco esa teoría en cuanto a las investigaciones hechas y que he mencionado. Claudia. Para hablar un poco de lo que implica el celibato, porque sé también que está en discusión, estuvo en discusión hace unos meses en el Vaticano con el Papa Francisco, sostener el celibato cuando desde algunos sectores ya se está pidiendo su abolición, ¿cuál es la postura realmente? ¿Por qué se defiende tanto hasta ahora y no tiene tanto peso incluso la escasez de algunos sacerdotes en ciertas zonas del mundo? El Papa, en cierto modo, en el último sínodo de la Amazonia, ha escuchado el caso, pero la conclusión fue, en principio, bueno, se aceptan los diáconos casados. Es decir, diácono es el estado previo a la ordenación sacerdotal y pueden administrar ciertos sacramentos, pero no la misa, no la Eucaristía. Quiere decir que eso no prosperó del todo y lo que afirmó el Papa Francisco, sí, él fomentó mucho también la ordenación de sacerdotes en edad. Hay sacerdotes que han estado casados y quedaron viudos, por ejemplo, es decir, es una postura que ve también la necesidad de cada sector, pero el Papa ha escuchado, pero la conclusión final ha sido el mantenimiento del celibato. Y en lo que respecta al tema que has planteado, quería agregar algo más de Viktor Frankl, creo que lo conocerán todos los estudiosos, el gran que sobrevivió a un campo de concentración, médico, psiquiatra. Él hablaba del sentido, logo, sentido, hablaba también del sublimar, de algo que aparentemente se reprime, en realidad se transforma como algo positivo, como un ideal positivísimo que puede hasta transformar el mundo. Yo te hablaré de mi experiencia, para mí más de hablarte también, genial, todo lo que sea la teoría, se puede vivir así y uno ama 1000 veces más. Yo estoy en relación con los jóvenes, puedo sentir ese ideal, te diría, de acompañarlos en todo lo que le pueda acompañar y nunca tener otro tipo de pensamiento. Por ello creo que el ideal se sublima. Es decir, algunos dirán, no todos tienen esa posibilidad. Bueno, pero si no todos lo tienen, todos están llamados a vivir de esa manera, ¿verdad? Y creo que se planteó ya varias veces el dilema del celibato opcional, pero siempre se ha presentado como un estado de mayor libertad, en el sentido, no solo lo plantea la Iglesia Católica inclusive, ¿verdad? Yo creo que eso también queda claro en muchos, no solo religiones, sino muchos estados de vida, como que uno se dedica plenamente a aquel ideal. Yo creo que nace precisamente de esa base y sobre todo, como decía el Papa, si uno pierde la oración, pierde la relación con Cristo, claro que todo lo demás te vas a contaminar con lo demás, ¿verdad? Y si perdes ese compromiso, no significa una cuestión abstracta de no comprometerte con el mundo. Te aseguro que el ideal del celibato te compromete a full con el ideal que abrazaste. Pero si hay una falla, la falla está en el compromiso que uno asumió. Por eso la respuesta que según esta joven que agradezco también que haya contado, si eso pasó, hay que denunciarlo, que la hermana le diga es hombre, por eso tiene esa debilidad. Yo te diría todo lo contrario, el hombre con mayúsculas es aquel que es fiel al compromiso que asumió. Y esto para todos los ámbitos, ¿verdad? En el caso de en las dos religiones, que ustedes están en dos religiones diferentes, ¿cómo transmitimos confianza a las familias cuando les entregan a sus hijos para catequesis o para trabajar en la iglesia de ellos?
Ustedes están haciendo un trabajo, les pregunto a los dos, proactivo también para ver qué se está pasando, porque de repente podemos decir, bueno, tráigame la denuncia, pero si proactivamente yo no estoy viendo, che, ¿qué está haciendo ese muchacho con los chicos? ¿Cómo está comportando? Pregunto, averiguo, porque también pasa eso, le dejaron a este tipo hacer su vida tranquilo y de repente explotó porque ella denunció. Pero ¿por qué de repente no pasó que alguien le fue y, che, ¿qué está haciendo este tipo? ¿Qué pasa con él? Preguntar un poco. Hay un tema muy Perdón. importante en ese sentido que hay que reconocer que ambas iglesias tienen sistemas o reglas que hay que estar teniendo en cuenta, ¿verdad? Pero muchas veces no se hace lo que se ordena, sino lo que se controla. Entonces, a mayor control, uno puede tener cierto control de aquellas cosas que podrían evitarse en ese sentido. En lo que respecta a la iglesia evangélica, somos muy cuidadosos de eso, tratamos de estar ahí cuidando todos los detalles y ahí también, en ese sentido, seguir todas las instrucciones que vienen de la CODENI y del Ministerio de la Niñez, de tal forma a transparentar y cuidar todos esos aspectos, ¿verdad? En tal sentido, eso también puede ocurrir que se escapan situaciones y que no se puede controlar absolutamente todo. No obstante, quiero volver a repetir y quiero poner un punto muy importante, si me permiten, sobre lo que había mencionado. Hablaba del 6%, ¿verdad? Pero si nosotros miramos solamente los números, en el 2016 nosotros tuvimos más de 2.600 abusos infantiles. En el 2019 tuvimos 4.900 abusos infantiles. Eso nos da una media de entre 10 a 12 abusos infantiles de 6 a 13 años de edad. 10 a 12 por día. Denunciados. Denunciados. No tenemos nosotros la forma de saber cuántos más. Pongámosle 25 a 30, lo que no se denuncian aproximadamente. Ahora bien, si uno investiga, la Fiscalía, en la página de ellos se puede estar, y también en ABC Color, creo que sacaron hace poco, el 25 de mayo, una información, el 87% de esos casos no ocurren en la iglesia. Sí. El 87% de esos casos no ocurren en la iglesia. ¿Dónde ocurre? Es la pregunta. En el hogar y en las escuelas. El mayor porcentaje tienen los hogares. Entonces, uno debería estar enfocándose en esa gran preocupación que tenemos hoy, ¿verdad? ¿Qué está pasando con nuestras familias, con nuestros hogares? Ahora el tiempo de pandemia, uno mira y hace la relación, mismo periodo 2019, mismo periodo 2020, se ha triplicado las denuncias, no solamente intrafamiliares, sino que también de abusos sexuales. Algo no está funcionando bien en nuestra sociedad y en nuestros hogares. Estamos hablando del 87%, ¿verdad? Y 29 casos se dieron en el 2018, tengo entendido, de abusos sexuales en escuelas. Un año después, 39. Hoy, según la Fiscalía, el Ministerio Público, creo que tenemos cerca de 60 casos en estos primeros 3 meses. Yo no quiero deslindar responsabilidad de la iglesia, de ninguna manera. Pero si acá somos bastante puntillosos en los números, esos números tendrían que llamarnos la atención poderosamente, en el sentido de qué estamos haciendo, qué deberíamos estar haciendo. De esos estamos viendo que el mayor porcentaje de abusadores no son precisamente religiosos, sino que son padrastros en primer lugar. Segundo lugar, padres. Tercer lugar vienen los abuelos. Cuarto lugar vienen los tíos, los primos y los vecinos. Y en el séptimo lugar vienen los propios hermanos. Se habla de gimnasios también, sitios de... También, ¿verdad? Quería ampliar Justamente la el mismo respuesta. tema, quería la respuesta de tu... Quería, porque me impacta mucho tu pregunta, porque digo yo, ¿cuánto daño hacen las personas que toman estas actitudes perversas? Porque hay jóvenes que necesitan un real acompañamiento afectivo y que con todo respeto hacia su persona vos le puedas brindar. Y que por esto ya exista, por supuesto, un temor, una distancia, se hace un daño, y hasta un daño irreparable, es muy triste. Tiene que haber todo un proceso pues, de tratar de, no sé, de que exista una confianza plena a que realmente estás queriendo ayudar a esa persona y acompañándole de verdad. Pero el daño también del otro lado para abrazar la vocación. Sí, también. Porque acá también pasa mucho. Cuando reducimos el tema de estos escándalos, estos hechos terribles, ¿verdad? Abusos, donde están metidos curas.
tiene mucho que ver el amor a la vocación, ¿verdad? ¿Por qué uno abraza esa Así vocación? mismo. Y pasa, no sé, yo siempre pongo como ejemplo la policía. ¿Por qué policías corruptos? Porque llegaron a la policía para ser corruptos, no por abrazar la vocación. Y en el caso de los sacerdotes y también las personas que consagradas o que cumplen el celibato, tiene mucho que ver eso que vos dijiste, Sí. ¿verdad? El grado de amor. Porque si vos tenés un amor a Cristo, abrazás esa vocación. Si eso vos dejás de lado, caes en esto, lo que cae todo, lo que cae en todos, ¿verdad? Por eso me parece también importante el tema del significado de la vocación real, lo que es abrazar lo que uno quiere y lo que uno ama. Totalmente. Pasa mucho por allí, ¿verdad? Totalmente. Como tenemos que hacer una pausa cortita, venimos enseguida. Seguimos en Caro Cruz y vamos a ver qué opina la gente a través de las redes sociales. ¿Consideras que los abusos en el ámbito religioso también se dan a causa del celibato? En un 58% la gente dijo sí, 42% no. A ver, Facebook, 81% sí, 19% no. Ahí está estos datos, Pedro, cómo hay que remar con eso, ¿verdad? Sí. Es una cuestión también de percepción. Esos números que expuso Darío son contundentes, ¿verdad? Pero sin embargo, esta es la percepción, ¿verdad? De la gente. ¿Qué se hace al respecto? Un desafío tremendo el que se tiene desde la iglesia, ¿verdad? En este aspecto y el daño que ha generado estos curas que en nombre de la iglesia, que no han abrazado la vocación, hace que hoy se tenga esta percepción, ¿verdad? Y en contraposición a esto, vemos sacerdotes santos que entregan su vida, que atienden a los pobres. Yo creo que cada uno conoce a uno en especial. Vos citaste al padre Aldo Trento, Sí. Pipo, su obra, por decirte, una persona. Y tantos otros que silenciosamente, quizás sin que los conozcamos inclusive, y sin que sean noticias, sin que aparezcan en los medios, están trabajando, dando su vida por los demás. Qué triste que esto opaque todo, todo ese bien que se está haciendo. Sí, y es que en la sociedad todos somos parte un poco también de esto, de que a veces hay 10 cosas buenas que se hacen y una se hace mal, daña todo lo otro. Lo mismo dan 10 personas que hacen lo bueno y uno que hace lo malo, ¿verdad? En el ámbito periodístico no podemos decir que hayan 1 o 2 periodistas corruptos y decir, bueno, generalizar, todos los periodistas son corruptos. También en el ámbito religioso, si 1 o 2 sacerdotes cometieron una falta, no podemos tampoco generalizar, todos los curas son abusadores, en absoluto, ¿verdad? Sino más bien tratar de, como vos bien dijiste, de abrazar esa vocación, ¿verdad? Ese llamado, que por sobre todas las cosas es un compromiso, ¿verdad? En nuestro caso, como Iglesia Evangélica, nosotros no apostamos al celibato, ¿verdad? Esa es una cuestión neta y exclusivamente que ni es siquiera un dogma, es simplemente una regla y es un acto voluntario, hasta donde tengo conocimiento. En ese sentido, la Iglesia Evangélica, teniendo a la Biblia, que es su norma de fe y conducta, que nace de un judío, de los judíos, en este caso, acá el compañero que ya manifestó su credo, justamente para nosotros cuando decimos credo es una norma en lo que tenemos que creer y en cuanto a conducta la forma en que tenemos que manejarnos. Por eso... Yo soy agnóstico, claro, o sea, me considero judío por una cuestión de hereditaria, pero soy agnóstico. Pero gracias entonces. Entonces para nosotros hay un hincapié muy fuerte de que aquel que quiera estar sirviendo a la grey o pastoreando necesariamente tenga que estar casado, ¿verdad? Esa es una ley. Al revés. Claro, no una ley, pero sí una fuerte recomendación que se tiene que estar teniendo en cuenta. Con eso podemos decir y limitar que en una iglesia evangélica no pueda pastorear una persona soltera o soltero. En este caso nosotros hoy tenemos un solo caso de todas las iglesias que tenemos a nivel país en el cual está él pastoreando. La diferencia un poco para que con respecto a la iglesia católica es que el pastor casi nunca está solo, ¿verdad? Sino siempre tiene un equipo pastoral que lo acompaña, que trabaja muy de cerca y que de una u otra manera es un poco el controlador también de la gestión del trabajo pastoral, ¿verdad? Porque aquí lo que hay que ver también es el por qué se lleva a eso, ¿verdad? Es el abuso de poder.
lastimosamente, tanto los periodistas, las personas de opinión, como los sacerdotes, los pastores, tenemos cierto poder, ¿verdad? Cuando lo usamos mal, ocurren estas cosas, lastimosamente, ¿verdad? ¿Cuáles serían las desventajas para la Iglesia Católica de tener padres casados, sacerdotes casados? ¿En qué se podría perjudicar? El Papa llegó a hablar de los varones con una virtud probada, es decir, que ya hayan pasado cierto tiempo de entrega, no solo a la iglesia, sino a su comunidad. Es decir, consideró esa posibilidad. No es que no se valore el matrimonio, a todo lo contrario, hay inclusive hechos de canonización de matrimonios santos, como los padres de Santa Teresita, y ahora se habla de los padres de Juan Pablo II, más reciente, él nace en 1920, es decir, hay una mayor cercanía. No es que no se valore, y en los primeros siglos también de la iglesia eran hombres casados. San Agustín, el gran San Agustín, creo que todos valoran y conocen la vida de San Agustín, más allá de cada fe. Él optó por el celibato, habiendo ya tenido un hijo, y habiéndose entregado, diríamos, a todos los placeres, como él toma como una opción por la valoración del celibato. Se tomaba como la imitación de Cristo, que fue célibe, esa era diríamos, la base, pero respetando todo lo demás y que no se entienda como que hay una dicotomía y que no se valore el matrimonio. Se habla de toda la tradición, de los años y de un amor exclusivo a Jesucristo, es decir, como que no significa, por supuesto, que esto no se pueda vivir también en el matrimonio, sino es como una opción y no es que no se ha dejado de considerar. En varios sínodos, el Papa Francisco lo ha retomado y justamente es uno de los temas que forman parte de la reflexión de la Iglesia. Pero tu pregunta es bien concreta, que me gusta cómo la argumentas. ¿Cuál sería el problema? Es decir, no es que hay una confrontación y habría un problema, sino en el sentido se considera como una mayor posibilidad de entrega el hecho del celibato. Hay una presión doble, por una parte interna y por otra parte externa. Internamente también dentro de la comunidad de sacerdotes hay como esa manifestación, queremos, buscamos. Externamente es lo que hoy estamos analizando, esa presión, ¿por qué no se casan para poder cumplir? Históricamente hay que entender un poco el proceso de la Iglesia Católica, el Letrán 1131, ¿verdad? Donde se sugiere como una opción el celibato, ¿verdad? Calixto II creo que estaba como papa cuando eso. Después de unos años, en el segundo concilio de Letrán, nuevamente, en 1139, ahí ya viene como una obligación eso, artículos 6 y 7 del Código. Ya no tenemos más tiempo, perdón, Darío. okay. Pastor, gracias por tu tiempo. No, por favor. Pedro, muchas gracias. Gracias, feliz de estar con ustedes aquí. Pero quisiera animar, por favor, a que consideremos ese tema del 87% de los casos en hogares. Eso es altamente preocupante. Que nos tiene preocupado todo como sociedad, ¿verdad? Quiero agregar algo cortito. Y que eduquemos en la afectividad verdadera. Empieza desde la familia, a respetar a la mujer, a respetar al otro, ¿verdad? El otro como persona sagrada, sea hombre o mujer. Y cuántas cuestiones se evitarían. Gracias, Pedro Pipo. Agradecer a Complot por la ropa y bueno, nada más. Eso. Se vino la lluvia, ¿eh? Escuchamos. Sí. Chao, Claudia. Chao, chao. Nos vemos encontramos el próximo domingo. Buenas noches.